Muy buenos días, ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Gracias por acompañarnos esta mañana en Mesa Central. No, gracias a usted, Mónica, por la invitación. La última vez estuve acá en febrero, así es que ya han pasado un par de meses desde la última vez que estuve en Así este set. es, y es la figura más importante del gabinete, así que estamos muy contentos de tenerlo esta mañana. Y han pasado cosas entre medio. Bastantes cosas. No solo pregunto con ironía, ¿cómo está, ministro? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están los ánimos? Mira, efectivamente tú hiciste una introducción bastante extensa, con algunos matices que por supuesto tenemos que ir conversándolo, ¿Sí? Porque tengo algunos matices con respecto a esa Por introducción. supuesto. De eso se trata, conversar. De eso se trata. Y efectivamente yo creo que el gobierno, con respecto, por ejemplo, al tema de la SEP, ¿cierto? Que tú ponías al final el tema del 9%. Yo creo que defender las convicciones siempre va a tener costo. Pero nosotros le podemos hablar a un 9, a un 15, a un 20, a un 50. Pero lo importante es mantener muchas veces las convicciones de la responsabilidad. Y sabemos... Pero ¿cómo es compatible mantener las convicciones con el hecho de que ustedes también mandaron proyectos de retiros? Bueno, es que por lo mismo, pero desarrollemos un poco ahí la idea. Se habló mucho de que el gabinete estaba quebrado con distintas posiciones con respecto a ir al TC, ¿ya? Y yo creo ahí que hay que hacer un doble clic a esa noticia, a ese titular, que salió, digamos, de una forma bastante incorrecta. No quiero echar la culpa a los medios, pero salió incorrecta. Ningún ministro estuvo en desacuerdo, ¿cierto?, con la idea de ir, ¿cierto?, con un requerimiento al TC. O sea, no es verdad que usted amenazó varias veces con renunciar por este hecho. No, es que lo que pasa es que por eso nosotros tenemos que administrar realidad y la realidad es la que te estoy contando acá. ¿Por qué? Porque la iniciativa exclusiva del Ejecutivo con respecto, ¿cierto?, a la materia de previsión social, ¿cierto?, de seguridad social, tenemos la convicción de que sigue siendo del Ejecutivo. Es más, hace un par de días una entrevista de Macarena Lobos, ex subsecretaria, ¿cierto?, de Hacienda de Bachelet. O sea, no estamos hablando de una persona de Chile Vamos. Sí. Y si tú la lees, ¿cierto?, si la gente la lee, se da cuenta que ella dice es muy importante mantener la iniciativa exclusiva por la responsabilidad fiscal. Por eso hablo de responsabilidad. Fuimos con esa tesis, pero no, sí. Lo que pasa es que una cosa es estar de acuerdo todos, hay que ir porque efectivamente esto es prerrogativa, ¿cierto?, del Ejecutivo. Otra cosa es, y ahí está la confusión tal vez de algunos colegas o algunos medios, otra cosa es tener un debate de cuáles son los escenarios una vez que uno va. Y ahí efectivamente pudimos haber tenido distintas miradas. Por supuesto, un comité político tiene distintas miradas. Y en esas distintas miradas tuvimos que mapear distintos temas. El malestar de la ciudadanía con respecto a un tema del 10%, cómo llegar, ¿cierto?, a más personas y de mejor manera, cómo también ver el tema del orden público, que me corresponde a mí, ¿cierto? De hecho, el día que sale en la conferencia de prensa tenía una reunión en ese tema y se interpretó como que no quise estar. Y yo tenía citado, ¿cierto?, al alto mando de Carabineros, al jefe de la defensa, bueno, justamente porque era un día de anuncio que había que monitorear. O sea, son muchos temas. Y en la discusión posterior, efectivamente tuvimos distintas miradas. Pero esto redunda hace una semana, el domingo pasado, con un proyecto de ley que incluía un 10% constitucional. Y no solamente eso, sino que nos hacíamos cargo de un discurso, y siendo coherente un discurso que también lo habíamos tenido semanas anteriores, Mónica. ¿Qué hacemos y quién le habla a los 3 millones de personas que no tenían fondos previsionales? Ya, entonces, usted descarta que renunció, que amenazaba con renunciar en la medida de que iba avanzando la posibilidad de ir al TC. Eso es 1, 2. Cuéntenme algo de la carta, esa carta que ustedes mandan a los medios diciendo de que estaban muy unidos. ¿Cómo surge finalmente? Ya hay quizás una historia antigua, pero Mónica, surge de algo... ¿Y si siente que fue un error al final o no? ¿Sabe lo que pasa? Yo he hablado con muchos periodistas de este tema, y bueno, a lo mejor es una pelea que uno tiene perdida, pero yo creo que efectivamente la carta responde justamente a 4 días de versiones periodísticas que no eran correctas. Y cuando ya lo desmiente, ¿cierto?, por todos lados, yo di varias entrevistas, varios ministros del comité político dieron varias entrevistas diciendo no es así. Y seguía la tesis, bueno, la verdad es que una carta nos pareció en ese momento adecuado. Uno puede discutir la forma o no, pero se hizo en un medio tradicional, un diario tradicional, en un espacio tradicional que lleva décadas, como la carta al director, y a mí me dicen, ¿sabes qué? Fue un error. Bueno, un error hubiese sido a lo mejor tirar un panfleto, digamos, por la ciudad, con la carta. Lo hicimos en un medio tradicional, en donde trabajan colegas de ustedes, en donde obviamente hay una formalidad, y a nosotros nos parece que fue una carta que efectivamente buscaba aclarar versiones de prensa que pese a haber dicho muchas veces que no, y por eso te hago la salvedad. Nadie estuvo en desacuerdo. Sí tuvimos matices con respecto a qué hacer después. A ver, y cuénteme esos matices. Bueno, había quienes decían, por supuesto, que había que seguir impulsando la red de protección social, que finalmente es algo que hoy día estamos conversando con el Senado y con la Cámara, y con distintas organizaciones,
Y otras voces que finalmente fueron las que se plasmaron en el proyecto de ley decían que había que hacer un 10% institucional. Pero esos son matices posteriores a ¿Usted no estaba de acuerdo con eso? ¿Quién? ¿Usted no estaba de acuerdo con eso? ¿Con qué? Con el proyecto de ley de ir propio de ir al TC. No, por supuesto que sí. Por supuesto que me parece una muy buena idea, tal como se hizo con el segundo retiro. Por eso, mira, hay muchas caricaturas con respecto al gobierno, que llega tarde, que llega mal, y esto no es blanco-negro, Mónica. Y a mí me duele cuando me preguntaban otro día por el tema de la CEP, salió el titular. Obviamente que me decían, ¿le gustaría marcar más? Por supuesto que nos gustaría marcar más. No solamente al gobierno, creo que a todas las instituciones. Tú también hacías en tu preámbulo un análisis de la institución en general. Es dramático. Tiene que ver con una forma de gobernar. Es solamente que este gobierno va a pasarlo mal, Mónica, o los próximos gobiernos lo van a pasar mal. Yo creo que esta es una crisis que no es solo de un gobierno en particular, sino que es una crisis que tiene que ver con la forma en que la ciudadanía está viendo las instituciones, y efectivamente este año tenemos una oportunidad en el debate constituyente justamente para poder revisar cuál es el rol de las instituciones, lo que pasó con el TC, lo que pasa con un gobierno en particular, lo que pasa con algún ministerio en particular, y tenemos que dar respuestas, obviamente, mucho más oportunas a la ciudadanía, sobre todo en tiempos de crisis. Pero con todo lo que ha pasado, ministro, con la crisis política en la que estamos viviendo en este minuto, y en la cual, si usted lee hoy día los diarios, ya, digamos, no hay dos voces, ¿considera injusto el 9%? No. Porque usted declaró cuando le preguntaron por la encuesta, que nos gustaría que las encuestas dieran cuenta del trabajo que día a día estamos realizando en distintas materias, como... Sí, lo que pasa es que esto yo lo he planteado en el comité político, lo he planteado en distintas reuniones. No siempre, lamentablemente hoy día particularmente, y esto no es solamente un tema de un gobierno en particular, en distintas materias, no siempre el dato se ajusta a la percepción. ¿Ya? Cuando se dice que el gobierno llegó tarde, que no ha entregado nada, yo les quiero decir, el gobierno ha entregado más de 30.000 millones de dólares. ¿Cierto? Entre red de protección social, entre FOGAPE, entre crédito. Y eso, efectivamente, nosotros nos hacemos cargo, Mónica. Puede ser que a lo mejor nos haya faltado comunicar mejor algo. Puede ser que efectivamente haya que avanzar. Pero aquí estamos en dos situaciones muy puntuales. Primero, no se puede hacer un análisis blanco-negro. El gobierno ha llegado con ayuda en el último año de pandemia en distintas índoles. No se puede también sacar de lado, porque no solamente todo puede ser económico. La gestión en vacunas, la gestión en ventiladores, la gestión en camas críticas es tremendamente relevante. Y parece que fuese un commodity, no era lo que tenía que hacer. No, veamos nuestros vecinos cómo están y nos vamos a dar cuenta de que no era algo tan fácil de hacer. Veamos la gestión en materia de transferencia. 30.000 millones de dólares son el equivalente a 2 retiros, 10%. A lo mejor efectivamente tenemos que comunicar mejor. El otro día conversamos con la ministra Rubilar, el ministro del Olio, efectivamente el IFE, por ejemplo, se le entrega al jefe de hogar. ¿Ya? El IFE extendido que hoy día está llegando a 13 millones de personas. Casi 6 millones, ¿cierto?, de hogares. Y si llegamos al 100% del registro social de hogares, como lo está planteando, ¿cierto?, estas primeras conversaciones con el Parlamento, vamos a llegar, ¿cierto?, a 14.5 millones de personas. Bueno, eso nosotros no podemos renunciar. Yo me rehúso, Mónica, a renunciar a destacar lo que ha hecho el gobierno. Y si eso es impopular, me da lo mismo. Lo vamos a seguir diciendo, porque 14 millones y medio de personas que van a recibir eventualmente el día de mañana su IFE, 2 millones de personas con su bono clase media, el bono de 200.000 pesos a todas aquellas personas que quedaron sin ahorros previsionales, yo voy a salir a decirlo donde sea. Y si eso no me hace bajar a mí en la popularidad, no importa. Y si marcamos 5, no podemos renunciar a nuestras convicciones, no podemos renunciar a lo que hemos hecho por mirar una encuesta. Bueno, muchas de sus críticos creen que sí lo han hecho, pero eso vamos a conversar más adelante. Le quiero preguntar, ¿cómo describe usted, con sus palabras, la actual crisis que se vive en Chile? Porque, lo digo por qué, porque hoy día da el ministro Osa una entrevista en el Mercurio donde dice que no hay crisis de gobernabilidad, que lo que hay aquí es una crisis sanitaria y económica. ¿Cómo la describe usted? A ver, lo que pasa es que los análisis no pueden ser, insisto, blanco-negro. Hay una sumatoria de factores. Por supuesto que... Pero hay una crisis institucional. No, a ver, si uno se va al pre-COVID, ¿cierto? El estallido social, por supuesto que ahí tuvimos una crisis institucional importante, en donde efectivamente la violencia lamentablemente amenazó a distintas instituciones. Yo creo que la violencia nunca puede ser, ¿cierto?, una medida de presión. Violencia que vimos ahora de nuevo como amenaza en la discusión del 10%, la semana pasada. Habían ciertos sectores que decían, si no prospera esto, estallido 2.0. Eso hay que rechazarlo. Nosotros rechazamos, yo creo que la violencia no puede ser la forma de negociar. Pero efectivamente hay una crisis, y eso es razonable plantearlo así, pero que tiene que ver efectivamente con lo sanitario, porque si estamos hablando, por ejemplo, de la bajada de esta semana, que fue 10%, TC, ¿cuál es el origen de eso? El origen es la crisis sanitaria,
que tiene externalidades negativas en familias, por supuesto, que no tienen ingresos, y por eso se discute el 10%. O sea, no es solo... Pero la respuesta que se dieron a la crisis sanitaria en términos económicos es la que genera una contienda de competencia entre el Congreso y el presidente. Lo que pasa es que es muy difícil, Mónica, por eso te lo decía. Cualquier país, y así lo dicen, ¿cierto?, las estadísticas nacionales, internacionales, pero no quiero entrar en eso porque la gente, efectivamente, eso parece no importar, la gente quiere sus recursos. Pero cualquier país que ha hecho un esfuerzo fiscal como el que ha hecho Chile, a lo mejor sin el concepto del 10% al lado, estaría siendo mucho más valorado. Lo que pasa está en que el 10% tiene distintos componentes. Hay un componente obviamente económico, ¿cierto?, que la gente obviamente recibe eventualmente, o los que puedan recibir todavía van a seguir recibiendo más que tal vez lo que pueda hacer el bono, o algunos de los bonos. Pese a que la sumatoria de los bonos, por ejemplo, se puede dar el caso de que familias reciban el IFE, el bono clase media, ¿cierto?, y los 200.000 pesos, y ahí a lo mejor se compensa, y por eso hay que llegar a un acuerdo con el Parlamento para poder aumentar cobertura e ingresos. Pero efectivamente tenemos una situación con el 10% que es compleja de competir contra el 10%, como concepto, del punto de vista económico, y eso ha hecho que lo que el gobierno está entregando efectivamente parezca insuficiente al lado de lo otro, y eso lo tenemos claro. Ya. Por eso en 3 retiros, ¿cierto? En el primero no se fue al TC porque eventualmente era una situación excepcional, esto llegaba a gente mucho más vulnerable. El segundo pasó lo que ocurrió, ¿cierto? Se sumó el gobierno a un proyecto constitucional, que fue también la idea de hacerlo en el tercero, pero bueno, ya, sabemos pero la historia del si tercero. como gobierno ustedes creen y creían y creen que hay que ayudar a la gente precisamente por esta crisis y que la manera no es recurrir a los fondos previsionales, porque eso además tiene que ser para nuestras futuras jubilaciones, ¿por qué o no se arrepienten de no haber ido más fuerte con las ayudas sociales de un comienzo para haberse evitado todo lo que hemos vivido, lo que ustedes han vivido en términos políticos? Es que ahí está el matiz. El gobierno sí ha hecho esfuerzo importante. El último proyecto que se presentó, que hubo que retirarlo el domingo pasado, se hacía cargo además... Las ayudas han ido creciendo, también presionados por el Congreso. Sí, pero también nosotros lo dijimos en su momento. Ni ese proyecto, ni esa reforma constitucional que pasó finalmente por el TC, incluía, por ejemplo, una mirada, y tampoco le decía nada a los 3 millones de personas, ¿cierto?, que no quedaron con fondos. Mira, cuando presentamos el proyecto el domingo pasado, al otro día, habían críticas, efectivamente, algunas más desproporcionadas que otras. Pero ¿sabes con qué me quedo? Con que la gente empezó a contactarnos porque le interesaba mucho el bono de los 200.000 pesos porque ya no tenían plata en sus cuentas individuales. ¿Y qué te quiero decir con esto? Ese proyecto, esa idea que se reingresó, no toda, ¿cierto?, porque se reingresó a los 200.000 pesos, ese proyecto le está poniendo rostro a esas 3 millones de personas que efectivamente a lo mejor conceptualmente estaban de acuerdo con el 10%, pero no lo podían disfrutar porque no tenían fondos. Por lo tanto, le estamos hablando a 3 millones de personas. No es poco, Mónica. Y pareciera ser que el gobierno llega tarde o no piensa o insensible. El gobierno está siendo sensible con esas 3 millones de personas que van a ser 5 millones seguramente de aquí a un par de semanas. Tenemos que seguir hablándole a esa gente, tenemos que seguir orientando las ayudas sociales, y en eso está el presidente, en eso está la ministra Rubilar, en eso está también esta mesa de mínimos comunes, de acuerdo con el Senado, con la Cámara, porque esa es la idea de fondo de poder llegar a más y mejores personas. Pero insisto, no vamos a renunciar nunca a decir y a contar lo que hemos hecho, porque lo que vamos a hacer ahora es la ampliación de lo que se ha hecho. No es de 0 a 100, no es que ahora se le cambia el nombre y el gobierno no hizo nada y el día de mañana lo va a hacer todo porque alguien lo dijo, porque hubo un acuerdo o un mínimo común. Ministro, el gobierno ha hecho distintos esfuerzos fiscales, sanitarios. No vamos a renunciar nunca a seguir contándolo. ¿Usted no considera entonces que el gobierno llegó tarde, políticamente, estoy hablando, a los 3 retiros? A ver, Mónica, siempre hemos considerado que los retiros no son una buena política y el tiempo seguramente... ¿Y por qué no hicieron algo para contrarrestar con otra propuesta en un tiempo apropiado, no cuando ya estaban aprobados los proyectos? Porque un país como Chile no tiene los recursos fiscales para competir mano a mano con el 10%. O sea, no da. Y yo creo que el presidente lo dijo el otro día en la reunión con el Parlamento, dijo, también me gustaría, seguramente en las próximas horas vamos a tener esas reuniones, hacer un cuadro con respecto a cuál es la situación fiscal. Porque hay que también, o sea, aquí las propuestas pueden ser múltiples, pero deben ser responsables. Si algo yo admiro del presidente en estos días, aparte de su entereza, su tenacidad, es justamente su obsesión con la responsabilidad. Es muy importante. A lo mejor no lo van a agradecer en la próxima encuesta, pero va a ser un debate que en el futuro Chile lo va a dar, Mónica, y seguramente más de alguien se va a arrepentir de no haber sido más responsable. Avancemos, ministro, y miremos un poco al futuro. ¿En qué van las negociaciones con la oposición? ¿Qué nos puede contar de nuevo lo que ha ocurrido durante este fin de semana? A ver, yo creo que el viernes fue una jornada muy importante.
en donde vimos distintos liderazgos actuar y cambiar estilos. Yo creo que eso también es muy importante, porque así como muchos pueden decir que el presidente, ¿cierto?, y uno lee las columnas, que el presidente, ¿cierto?, quiere hacerlo todo, yo vi un presidente el día viernes escuchando, ¿cierto?, más que hablando, más que proponiendo. Le interesó escuchar a mucha gente, fue una jornada maratónica, obviamente comenzó... ¿Lo menciona como una novedad eso? No, lo menciono porque mucha gente dice, y leyendo tú haces alusión a la entrevista, dice que el presidente, ¿cierto?, no le gusta, ¿cierto?, muchas veces dar juego al resto. Una crítica. ¿A qué resto? No, lo estoy planteando con respecto en este caso al Senado y a la Cámara, ¿cierto? Él escuchó. ¿A sus ministros sí les da juego? No, pero por supuesto. Yo creo que en esto, de verdad, Mónica, hay mucho mito con respecto a esto. A mí cuando el presidente me convoca, hace 6 meses atrás exactamente, él me dice lo que busca, lo que necesita, lo que espera de mí. Y él me ha cumplido en todo con respecto a eso. Él me ha dado el espacio, él me ha dado... ¿Lo escucha? Por supuesto que me escucha, por supuesto que me escucha. Mira, la otra vez, mira, es que lo que pasa es que uno no se puede hacer cargo de todos los rumores, pero yo lo que estoy diciendo es que una de las críticas que se repiten es esa, que el presidente, ¿cierto?, muchas veces le gusta tomar las decisiones a él. El viernes yo vi a un presidente escuchando a la presidenta del Senado, escuchando a los senadores que la acompañaron, a los diputados, a las pymes, a las organizaciones de la sociedad civil. Vamos a seguir trabajando esta semana con los alcaldes, con distintos actores relevantes. Y el presidente quiere escuchar para poder incorporar esto, obviamente, en un acuerdo, agenda de mínimos comunes. Defíname, ¿por qué no me define de mínimos comunes? Lo que pasa, ¿Cuáles mira, son los mínimos comunes de ustedes? Yo sé que se han hablado de reforma tributaria. Yo no tengo ningún problema en hablar de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Es que pareciera ser que hoy día, ¿cierto?, es una especie de pecado hablar de acuerdo. Es como que eso es igual a cocina. Entonces creo que tenemos que tener... a lo mejor la delicadeza de ver bien la parte semántica, porque hay mucha gente que es muy sensible con respecto a estos temas. ¿Cuál es la alternativa al diálogo y cuál es la alternativa al acuerdo? La violencia. Optemos. Yo opto por el acuerdo, opto por el diálogo. Ya. Está bien. Lo que pasa es que la agenda de mínimos comunes tiene que ver con justamente donde estamos de acuerdo. Y una de las cosas importantes del viernes... ¿Cuáles serían los mínimos comunes para el gobierno? El más importante hoy día es seguir avanzando en la agenda, ¿cierto?, de protección social, ¿Ya? En donde ya se habló, y hay una minuta al respecto, de aumentar del 80% al 100%, por ejemplo, los beneficiados del IFE en el registro social de hogares. O sea, todas las personas que estén con registro social de hogares eventualmente, si esto prospera, por supuesto, no quiero adelantar nada, tendrían, ¿cierto?, la posibilidad de tener su bono, y sería, obviamente, la universalidad que quería la oposición dentro del registro social de hogares, porque obviamente hay que hacer un corte, o sea, no le va a llegar el IFE, ¿cierto?, a una persona que tiene, ¿cierto?, un avión, o que tiene, digamos, cierto, auto lujoso, no es la idea, ¿cierto? Por supuesto, la idea es que le llegue a las personas que más lo necesitan. Eso en temas de cobertura, y en tema también, a lo mejor, revisar los montos también puede ser un tema interesante, pero siempre en el marco de la responsabilidad que ha planteado el presidente, porque en esto hay que ser sensible, pero también responsable, ¿sí? Y no son incompatibles. Por eso cuando yo digo que muchas veces las caricaturas, los extremos, oye, no, el gobierno es insensible, ¿cierto?, y estos son sensibles. No, cuando le hablamos a esos 3 millones de personas, disculpa que lo insista, porque creo que es muy importante, que no tienen ahorros previsionales o que quedaron en cero, estamos siendo tremendamente sensibles con ellos. Cuando el presidente negocia tempranamente las vacunas, está siendo sensible con la salud de los compatriotas, las camas, los ventiladores. Entonces, esto de que yo soy sensible y tú no, a mí me parece, ¿cierto?, que es una mala política, porque el día de mañana eso solo polariza y genera, obviamente, mucho más violencia. Volvamos a los mínimos comunes que para el gobierno son fundamentales, como usted me dice ya, aumentar la protección social del 80 al 100, incluso los montos podrían variar, podrían subir. ¿Qué más? A ver, eso con respecto a la agenda de protección social. Sí. ¿Ya? Hay otra agenda que tiene que ver con la recaudación. Sí. Por supuesto que para poder financiar todo esto hay que tener ingresos, ojalá permanentes, y ojalá, obviamente, ingresos en los montos que puedan generar una agenda de protección social en el tiempo que sea necesario. Y lo tercero tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones. Y ahí también, instituciones, clima, respeto, más allá de las diferencias. El presidente dijo una frase que a mí me gustó mucho ese día. Dijo, las diferencias no son el problema, la diferencia es cómo tratamos esa diferencia. Y yo creo que en esa mesa estaban todos de acuerdo con respecto de mantener un clima de respeto, de más allá que puedo pensar distinto. Y yo creo que quiero hacer de verdad un reconocimiento a todos los que fueron ese día, más allá de los partidos, ¿cierto?, o de las coaliciones que pertenezcan, porque el hecho de ir a la moneda pudo haber tenido costo para más de algunos.
y pese a eso plantearon claramente sus posiciones. En este caso la senadora Proboste creo que fue muy republicana al hacerlo. Y por supuesto creo que hay que aprovechar los liderazgos positivos para justamente salir adelante. Porque ¿sabes lo que pasa, Mónica? Cuando se anunció la ampliación del IFE hace un par de semanas atrás, efectivamente fue una muy buena medida, pero surgen las críticas y la gente tiende a pensar de que esas críticas muchas veces son verdad. El día de mañana cuando anunciemos algo tenemos que estar lo más unidos posible. Siempre van a haber sectores que van a criticar, siempre van a haber sectores que van a tratar eso de cocina, pero de ahí a la violencia hay un paso. Yo sería cauto y haría un llamado justamente a quienes tilden esto de una cocina, de un acuerdo oscuro, que más transparencia, ¿cierto? De entrar a una reunión, salir, todos han transparentado a través de redes sociales lo que están haciendo, se han difundido las minutas, creo que es muy transparente. En términos de recaudación hay varias ideas dando vuelta. Sí. Uno, subir el impuesto a las empresas, otro, el impuesto de los súper ricos, bajar el IVA, en fin, ¿por dónde el gobierno queda? O sea, el gobierno está, por ejemplo, dispuesto a una medida con el impuesto a los súper ricos. El gobierno está dispuesto a hacer cambios que recauden, ¿cierto? Las exenciones también, se me olvidaba. Y efectivamente las exenciones son el camino que el gobierno ve como algo viable, ¿ah? Pero yo no quiero adelantar nada porque... O sea, de todo lo que está sobre la mesa, exenciones son las que ustedes... Lo que pasa es que más allá de los conceptos o a veces los eslogans, hay que ver qué es lo más responsable y qué es lo más permanente en el tiempo. Yo sé que puede sonar a veces muy rimbombante, esto es súper rico, digamos, ¿eh? Pero si uno hace la bajada, eso puede recaudar menos que las exenciones y puede ser también en el tiempo mucho más inmediato y a lo mejor no se prolonga en un mediano o largo plazo. Entonces hay que buscar cuáles son, más allá de los eslogans, más allá de los nombres rimbombantes, cuáles son las medidas que pueden financiar este tipo de medidas para la gente. Cuando usted habla de fortalecimiento institucional, me imagino que se refiere a que paren los proyectos de ley para los retiros del 10%. ¿Hay alguna manera en esta negociación de garantizar una cosa así para el gobierno? No, estamos todavía en conversaciones muy preliminares, pero yo quiero destacar las señales que se han dado. Efectivamente, yo creo que si le preguntas a toda la gente que incluso apoya muchas veces esta medida, si es una buena política pública, en general todos dicen que no. Pero la gente necesita hoy día apoyo. O sea, lo que dice la oposición, o al menos la parte de la oposición que uno podría considerar como más razonable ¿sí? Dice que en el fondo han tenido que votar a favor de esta política pública, que no les gusta tampoco, pero porque el gobierno no da opciones. Bueno, las opciones las hemos descrito acá en este programa largamente, pero efectivamente yo creo que llega un punto en el cual los retiros, los 10%, van a beneficiar solamente a las personas de más alto ingreso. Y eso, por supuesto, no es el espíritu. Pero no tienen cómo garantizar en el fondo que siga esta pugna. No, pero yo creo, es que yo creo que hoy día llegó el momento del diálogo justamente en esto. Y yo creo que si todos nos ponemos de acuerdo en que efectivamente estas medidas que estamos trabajando van a lograr frenar los retiros para que la gente no siga perdiendo la posibilidad de tener pensiones el día de mañana, ¿cierto? No sé si llamarla, ¿cierto?, ya a esta altura, porque ayer escuchaba una experta que decía que los retiros equivalen a 6 años de laguna. Entonces estamos hablando de que va a tener un impacto tremendo. Pero sí es muy importante también otra arista en esto, que el gobierno apuesta firmemente a la reactivación económica, ¿ya? Porque claro, podemos discutir todo el año, retiros más, retiros menos, bonos más, bonos menos, pero lo que toda la gente quiere, lo que la gente más razonable quiere en la calle, dice, ministro, yo, y como alcalde ni hablar, no quiero que me regalen nada. Yo quiero una oportunidad, quiero salir adelante, quiero volver a mi vida pre-COVID, quiero reinstalar mi pyme, quiero reactivar mi negocio, quiero volver a la pega. Yo creo que no hay mejor bono que la reactivación económica. Por lo tanto, eso no lo dejemos de lado, porque efectivamente hoy día estamos discutiendo 10%, estamos discutiendo agenda de protección social, pero lo más importante también, junto con los temas sanitarios, es la reactivación económica. Ministro, para que la gente vuelva a su vida normal. Sí. Nos quedan súper pocos minutos, por eso quiero avanzar en los temas. Uno de ellos es su rol como jefe de gabinete. Usted es el jefe de gabinete, el ministro del Interior. Me llama la atención que usted no esté entre los negociadores con la oposición. Está el ministro Osa y el ministro de Hacienda. Usted no está. Se supone que esta es lo más importante que tiene el gobierno entre manos. ¿Cuál va a ser su rol? Y si usted tiene algún mea culpa en toda esta crisis política en relación a su gestión como jefe de gabinete. A ver, lo que pasa es que esto es un trabajo que va a involucrar distintas comisiones, subcomisiones, posiciones, dentro de los digamos, ¿qué se va a dedicar usted las próximas 2 semanas? No. Por eso, si me deja explayarme. Obviamente acá hay que separar aguas. Hay una agenda que va a requerir leyes, ¿cierto? ¿Ya? Y hay una agenda que son más bien trámite administrativo, vale decir, ¿cierto?, que el gobierno puede ejecutar sin ir al Congreso. Mi rol es que las comisiones funcionen, que trabajen, y tal como lo dijo el ministro del Olio también, porque esa información es parcial,
el comité político en pleno va a tener un rol con respecto a esto durante la próxima semana. Vamos a tener que ir a exponer al Congreso, vamos a tener conversaciones, vamos a instalar las mesas de trabajo y obviamente Hacienda, ¿cierto? Y SECPRES tiene un rol importante por lo que es la tramitación, ¿cierto? De la agenda de protección social. Pero la ministra Rubilar, obviamente, ni hablar. O sea, va a tener un rol más de gestión que político, dice usted. Lo que pasa es que van de la mano. Tengo que gestionar que todo eso obviamente funcione, que todo opere, que las comisiones sigan adelante, que los ministros vayan cumpliendo con los compromisos. No es poco. Ministro, en relación a esta situación, ¿cuál es la responsabilidad del comité político, por ejemplo, en no haber previsto lo que ocurrió finalmente con el Tribunal Constitucional? Hay mucha gente que no entiende cómo no tenían un plan B, cómo el gobierno queda en una especie de shock, como describen hoy día la prensa, fundamentalmente. O sea, a ver, plan B sí existió, que fue el proyecto que se presentó el domingo pasado. Me refiero al plan B a que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso que ustedes habían presentado. Bueno, lo que pasa es que ese proyecto que presentamos el domingo pasado es un proyecto modular, por eso tiene un 10%, pero tenía 3 ejes más. Por lo tanto, nosotros teníamos previsto que eventualmente no pasara, pero queríamos mantener lo que era el bono de 200.000 pesos a los 3 millones de personas pero a ver, y el reintegro. Ministro, hasta los periodistas, me acuerdo que el día martes en la mañana yo abrí los diarios, abrí la prensa y tanto el Mercurio como la Tercera ya traían como la sensación de lo que iba a ocurrir en el Tribunal Constitucional. O sea, era un reporteo que podíamos hacer los periodistas. No, está bien, pero nosotros cuando presentamos un proyecto de ley, ese proyecto de ley se trabaja con mucha más anticipación que lo que puede ser la redacción de un diario. Me refiero cómo no pudieron anticipar la posible respuesta negativa por parte del TC. No, era una posibilidad. No era la más probable porque estamos hablando de un trámite preliminar que era la admisibilidad. Eso efectivamente no estaba dentro de las mayores probabilidades. Nosotros hubiésemos esperado que la admisibilidad al menos, ¿cierto?, se hubiese aceptado en ese contexto. Pero dicho eso, y con todos los argumentos y con todos los matices que podemos tener con el TC con respecto a la materia, se promulgó rápidamente y se está iniciando el pago, ¿cierto?, en los próximos días, o al menos la gestión de pago a partir de mañana. Por lo tanto, y nuestro proyecto se hacía cargo de la posibilidad de que efectivamente el 10% se cayera al punto de vista o lo aceptaran, porque era modular, tanto así que ya presentamos el proyecto complementario para este bono de 200.000 pesos. Entonces, cuando se dice que no se tomaron medidas para poder prever esto, yo creo que también esto, insisto, esto no es blanco-negro, Mónica. Nosotros sí conversamos acerca de distintas posibilidades. Por supuesto que una de las posibilidades mayoritarias para nosotros era que el TC acogiera el requerimiento. Pero no significa que las únicas conversaciones que tuvimos en el comité político fueron esas. Okay. No modelamos distintos escenarios y un escenario era el que ocurrió. Ministro, cuando uno se sienta en una mesa de conversaciones con un 9% de popularidad o de apoyo a la gestión del gobierno, es como cuando Alemania se sentó con los aliados para negociar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo decía ayer Marcela Cubillo, decía, no son acuerdos lo que se pueden conseguir cuando uno llega tan diezmado a la mesa de negociaciones, son rendición, es una rendición. Sí, pero Marcela Cubillo dice otra parte que no la está leyendo. Dice, cuando los acuerdos son de buena fe, son necesarios. Incluso Marcela Cubillo hace un gesto que para mí es notable en esa entrevista. Pese a la diferencia que tuvo con Jasna Proboste en su momento, en el pasado, ¿cierto? En ambas veredas. Ella dice, si ella logra, ¿cierto?, el ordenamiento, y si logra, obviamente, un acuerdo de verdad potente, bienvenido sea. Un gesto de grandeza, Marcela Cubillo, y Marcela también dice con respecto a los acuerdos cuando son de buena fe, y le quiero decir a Marcela y a toda la gente que nos ve que este acuerdo va a ser de buena fe. Y por último, ministro, la figura de Pamela Giles, el rol que ha jugado en estas últimas semanas, no sé, en este periodo del gobierno que está poniendo incluso en jaque lo que queda de mandato. Bueno, ella cumple un rol, ella maneja un aspecto... Seguridadamerica.com. Del punto de vista... ¿Qué fue eso? ¿Te escuchó eso? Que se nos coló un comercial, un aviso. Un placement. No, Pamela Giles sigue su estrategia y lo hace desde el punto de vista basándose mucho justamente en los 10%. Hay quienes la critican, ¿cierto? Porque a lo mejor no tiene otras propuestas adicionales. Bueno, ella la verdad es que tiene una mirada con respecto al 10%, como que eso resuelve todos los problemas. Nosotros tenemos una mirada distinta, pero podemos conversar con ella. Yo cuando voy al Congreso converso con ella, planteamos distintos temas. El otro día, ¿cierto?, tuvimos justamente un análisis de lo que había pasado en el TC. Y también ella, yo le dije, Pamela, tienes que reconocer que haberle también entregado un bono, o en nuestro proyecto, prever un bono para esas 3 millones de personas, es una muy buena idea. Me dijo, efectivamente, muy buena idea. Pues le dije, porque los proyectos de ustedes justamente se centran en quienes tienen recursos todavía. Nosotros tenemos que hablarle al que tiene recursos, pero fundamentalmente al que no tiene nada.
Ese es nuestro rol. Muy bien, ministro Rodrigo Delgado, muchas gracias por haber conversado en extenso con Mesa Central esta mañana. Gracias, que esté muy buenos días. bien. Gracias. Atención que dentro de las instituciones más valoradas esté la Fuerza Armada, la PDI, Carabinero, la distribución del tablero político. Yo creo que ya hay como cosas que podemos ver para agregar al análisis de la semana. Perfecto. Sí, Lucía. no, esta es una semana, bueno, como casi todas las semanas de los últimos tiempos, muy política, muy noticiosa. Yo quiero decir que esta semana un político de mucha importancia dijo 3 cosas claves. Uno, la política del chorreo económico no sirve para ser un país integrado, no sirve para combatir la desigualdad. Necesitamos una política distinta. 2, el Estado tiene que ser más fuerte, tiene que ser mucho más sólido, tiene que enfrentar efectivamente los desafíos del siglo XXI, XXII y XXIII. 3, nos tenemos que hacer cargo de la salud, de la educación y de las pensiones. Y este fue Joe Biden en Estados Unidos, que salió del discurso súper ideológico de la política que no hay que ponerle impuesto a los súper ricos, porque propuso una política de impuesto a los súper ricos y también propuso una política de impuesto a las empresas y sobre todo una persecución directa a las empresas que evaden y eluden. Y me parece que es un tema que está como alrededor de lo que estamos tratando, porque hay muchas posiciones ideológicas que uno tendría que entrar a revisar, y por eso me parece un tema interesante de discusión. Muy bien, Quique. Sí, a mí me parece bien interesante los coletazos de la encuesta CEP. 2 cuestiones específicas. Uno, Yanna Proboste, el surgimiento ya patente y visible que puede ser candidata. Fíjense que tiene un 54% de conocimiento, y les cito, Lavín tiene el 92, Jadwe 70, Giles 91, o sea, tiene que crecer. Siempre los políticos son demasiado optimistas cuando dicen nadie me conoce, suponiendo que todos los que lo van a conocer les va a caer bien, y eso no es así, es imposible. Pero tiene un 54% de conocimiento, y ahora mi pregunta, y eso lo podemos desarrollar después también, tiene que ver cómo ella va a manejar esto, porque ella está a cargo de las negociaciones. Sí. Ella está a cargo de las negociaciones, cuánto y cómo figura, porque tiene un problema particular, que la candidata de su partido es la presidenta de la Comisión de Hacienda, donde van a residir y radicar la mayoría de los proyectos que se conversen. Es decir, ¿quién va a tomar? A ver, tal como Pamela Giles es dueña del retiro del 10%, ¿quién va a ser dueña de la renta básica universal? ¿Ella o Jimena Rincón? Perfecto. Jorge. Hay harto tema, efectivamente. Uno podría poner como lo más importante de la semana esta famosa entrevista que acaba de dar Evelyn Matei, lo cual va a cambiar el cuadro de la centro-derecha, evidentemente, y especialmente para Lavín, y además va a introducir el dilema ético que significa participar de una elección, como es la municipal, sabiendo que tendría que dejar el cargo semanas después. Podríamos poner a Giles y el fenómeno que hay detrás, que me imagino de lo cual vamos a hablar. Pero para mí lo más importante de la semana tiene que ver con una cierta imagen que resume bien lo del ministro Aróstica del Tribunal Constitucional. Porque creo que ahí se resume bien el deterioro al cual estamos enfrentando. Un deterioro que tiene que ver con la renuncia explícita de las funciones que tiene esa y muchas otras instituciones, el deterioro de las rencillas internas y cómo éstas al interior de un bloque político generaron un cuadro completamente inusitado y sorprendente, el deterioro de poner por delante los personalismos y estas pequeñas miserias tratando de salvarse cada uno, confundiendo a mi juicio persistencia con porfía, voluntad con voluntarismo, incluso popularidad con populismo, y que dan cuenta de un cierto instante casi patético y efímero que fue este momento donde Aróstica se dirigió a todos los ciudadanos pensando que de esa manera podía reivindicar su persona y su causa. ¿Por qué no vamos de forma cronológica? Porque yo creo que a lo mejor mucha gente que lo está viendo en su casa no ha visto todos los episodios de esta semana con todos los capítulos, ¿no? Partamos por el martes, el TC, Aróstica y todo lo que ha implicado este fallo del Tribunal Constitucional. Fíjate que yo leí la entrevista que dio Aróstica en el Mercurio, y si bien comparto prácticamente todas las críticas que se le hacen a él, o sea, igual me choca ver al presidente del Tribunal Constitucional en un matinal hablando, en fin, y dirigiéndose como él, como vocero de las necesidades del pueblo, siendo que él tiene otro tipo de función. Cuando él da la entrevista en el Mercurio, ahí claramente dice una cosa que yo algo le encuentro razón, y es que en esta contienda de competencia entre que yo puedo tomar los fondos previsionales, dice el Ejecutivo, y no, soy yo el Congreso que también puedo hacerlo a través de diversos mecanismos, en realidad lo que él está diciendo es que ninguno de los dos puede hacerlo, que los fondos previsionales son para las jubilaciones.
En eso, no sé, ¿alguno le encontró razón, alguna lógica a lo que dijo Oróstica o no? Es que yo creo que hay que distinguir como dos planos de la discusión. Una es la discusión jurídica. Sí. ¿Ya? Y en la discusión jurídica yo me leí el fallo y leí las... Y ahí obviamente hay cosas que uno puede ver que son relevantes. Una es esta. Y él además dice el fallo muy claro, dice, no se dio cuenta el gobierno cuando lo presentó que lo que habíamos dicho era otra cosa. O sea, en el fondo está diciendo casi leyeron mal. O sea, y eso es como bien grave. Pero yo creo que la cosa más relevante, más allá del caso, digamos, judicial, es lo que dice Pirincho. O sea, es cómo una institución se empieza a, digamos, salir del rol que tiene, primero porque sus nombramientos son nombramientos que no parecen ser de la calidad y del estándar, y entonces empiezan a confundir, ¿no es cierto?, estos roles, y entendemos a la María Luisa Abraham como una operadora del gobierno que no corresponde para un tribunal de ese nivel, y por otro lado, como Oróstica, ¿no es cierto?, da cuenta con claridad y con una así fuerza increíble de que, mira, mi rol en este momento es encargarme de la gente, o sea, es un rol político y no jurídico o técnico. María José, si el gobierno quería mantener el Tribunal Constitucional como una institución, ser independiente y todo eso, ¿fue buena idea poner a María Luisa Abraham? Es que yo no sé si es buena o mala idea, pero en el fondo lo que hay que darse cuenta es que el Tribunal Constitucional tiene un rol que tiene que ver de la regulación de las mayorías con las minorías y los derechos individuales, y eso no se puede perder. Yo creo que efectivamente lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional marca el fin del ciclo del que estamos hablando todos. Es un fin del ciclo donde no podemos seguir binominalizando todos los espacios de poder, porque al final, no solamente María Luisa Abraham, muchos de los que están ahí están en representación de una de las dos coaliciones al final del día. Entonces no nos puede sorprender un rol político de alguien que llegó por la política, que también, por supuesto, sabían algo, en algunos casos más, en algunos casos menos, de Constitución. Pero al final del día, yo creo que más allá del rol de Oróstica, que podríamos discutirlo más en detalle, también parece que hay una seria crítica al documento que mandó el gobierno en su calidad jurídica. Creo que acá lo que tenemos que reconocer es que esta forma de llegar lo que hace es erosiona las bases mismas de legitimidad de las instituciones. No solo pasa con el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional probablemente es como la foto perfecta de lo que sucede cuando tú divides entre dos grandes coaliciones con actores políticos un tema que debería ser técnico. ¿Pirincho? Sí, y yo creo que además, y tiene que ver con una pregunta que tú le hiciste, Mónica, al ministro, es decir, esto fue una crónica, una muerte anunciada. Todos parecíamos, excepto en el gobierno, que sabíamos en algún sentido que esto iba a terminar así. La sensación de regateo, de todo negociarlo, de todo que es una transacción, de al final terminar entregándolo, pero ya cuando está todo el mundo irritado, enojado, desbordado. Y además sabíamos de muchas de las cosas que aquí estaban ocurriendo, no solamente a propósito de lo que dice María José y Lucía, de la forma de nombramiento, de las rencillas internas, de una presidenta que había sido la asesora del propio Sebastián Piñera en su primer mandato, que salió de ahí, entre comillas, por ser una persona más o menos conflictiva, va al tribunal y lo que hay aquí es una pelea de la derecha. Con una presidenta que tenía, entiendo que 4 o 5 sumarios, investigaciones sumarias, con denuncias bizarras de haber dejado entrar a la PDI sin autorización de los ministros. Es decir, ese tribunal, con ese nivel de descomposición, tenía que tomar esta decisión. Y me gustará más o menos. Podremos discutir si hay o no tribunal constitucional, pero su rol justamente en una democracia es ser una institución contramayoritaria y no de representar políticamente a los ciudadanos. Y por eso lo de este señor es particularmente... Ministro Oróstica, yo me confundí, dije que era presidente, pero que había sido expresidente. Que me quede con eso. Y por eso es especialmente, te diría yo, patético lo que vimos. Sí, yo creo que aquí bueno, está claro el problema, está claro que esto es una cadena sucesiva de errores que comprometen a los diversos sectores políticos, que revelan que estamos en un estado de descomposición institucional importante, pero más allá de lamentarse y pensar que si uno se tiene que ir del país o no, arrancar o mutilarse, sino que más bien es ver las soluciones, y tiene mucha relación esto con el diseño institucional que se empieza a conversar en el proceso constituyente. O sea, aquí vamos a estar conversando que si las instituciones no funcionan, muchas instituciones no funcionan por los liderazgos, O sea, es cosa de ver la presidencia del Senado nomás para darse cuenta cuando alguien quiere articular y mover cosas. Es verdad también. En relación a la presidenta pasada con esta. Sí. Entonces, responden al liderazgo, pero a veces esos liderazgos no son suficientes para repensar los diseños institucionales. Y el Tribunal Constitucional
va claramente a ser repensado, porque aquí lo han utilizado derecha e izquierda, lo han criticado derecha e izquierda. Pero si el Tribunal Constitucional se quería proteger precisamente de una futura reforma con la nueva Constitución, encuentro que se hicieron el peor favor. Yo, pensando en Aróstica, Bueno. parafraseo a Churchill, que decía, en los peores momentos de la política cuando la gente quiere ser más importante que útil. Entonces, al final, me parece que ahí también, bueno, y también que tuvieron que sacar la placa y hicieron una operación Daisy para que no los quemaran y se demoraban 10 minutos en escapar del edificio. Entonces, al final, imagínate cómo está, o sea, por eso digo, todo esto es sistémico, no es culpa de uno ni de dos, sino que más bien de todo el conjunto, incluido nosotros, los periodistas, incluido todos, pues, sí, las crisis de los países son completas. Pero ahí lo importante es que estamos a puertas de la elección constituyente y estamos a puertas de tomar una decisión, y hay algunos que dicen que no hay que cambiar nada. Entonces creo que estas crisis, si bien son duras y todo, sí ayudan a que la gente vaya a votar 15 y 16 con una visión más informada, porque no son pocos los candidatos que dicen, ¿saben qué? Las cosas están bien, los cambios son en el margen. Entonces ahí yo creo que hay una oportunidad efectivamente. Oye, y estamos en una crisis, como dice el ministro Osa, sanitaria y económica, y no de gobernabilidad. No, yo creo que absolutamente no. O sea, yo al revés, yo plantearía que esto es una crisis política que se agudiza por la crisis económica y por la crisis sanitaria. Y entonces yo aquí quisiera hacer una pregunta como de atrás, que yo la respuesta por supuesto no la tengo. Yo creo que este es un minuto de preguntas y no de respuestas. O sea, no sé si las respuestas son posibles. Pero la pregunta es, ¿qué sucede que la clase política, y aquí es derecha y izquierda, yo no voy a salvar ni apuntarle el dedo a nadie, parece que en vez de apaciguar los problemas, que es lo que debería hacer, enfrentarlos con tiempo, enfrentarlos con altura de mira, parece no solamente amplificarlos, sino que a veces crearlos. O sea, hacer cada vez más grave lo que ocurre. Y semana tras semana, tema tras tema, vuelve a pasar lo mismo. Entonces yo tratando como de darle un contexto, yo creo que aquí el estallido social tuvo una cosa muy relevante, no solo de apertura hacia abrir temas que no, sino que en algún sentido seguimos estallando. Yo creo que la violencia que partió siendo externa, que partió siendo visible, está hoy día instalada en una histeria verbal que también nos tiene como siempre reaccionando sobre lo que quema. O sea, pero esa es la, reaccionando... es la polarización de la élite. Fíjate, Totalmente. yo no sé si han leído las conclusiones de esto. Tenemos que hablar de Chile, que hicieron la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Y lo que revela eso es que la mayoría de la gente quiere acuerdos. O sea, la mayoría de la gente apuesta por la diversidad. La mayoría son conversaciones, o llamarlo de alguna manera, focus group, que se hicieron con mucha gente, conversaciones abiertas, con ciudadanos comunes y corrientes. Y esas son las conclusiones que arribaron. Y sí, yo tengo un punto de vista para pensarlo cuando la gente en esta encuesta se ubica en el centro. Sí. Pocos en la derecha y pocos en la izquierda, la conclusión, la mayoría de la gente es moderada. Yo no sé si están así, fíjate, porque el centro no creo que signifique necesariamente moderación, sino que puedo pensar que significa el punto más equidistante de la derecha e izquierda, que están simbolizados los partidos que la gente reconoce, o sea, que no están... Claro, entonces es ponerse, yo creo, más cerca de la nada, que esa nada puede ser gente más o menos agresiva, gente más o menos tranquila, pero esto como que estamos todos en el medio, no estamos al medio, porque pensar que estamos todos en el medio no es así. No es así, o sea, estar al medio no significa ser amarillo, digo, sino que estar al medio también es tener posiciones. Y estas conversaciones, que son un efecto práctico de la ciudadanía, es muy interesante leerlas porque uno dice, bueno, esta cuestión no está crispada así como lo que está pasando en el Parlamento o en La Moneda. Lincho, ¿quieres decir algo? Sí, que a propósito de lo que plantea la María José, yo en una columna que publiqué esta semana, y lo ponía de forma bien trágica, llegaba a la conclusión de que la solución a nuestro problema está en manos del problema. Es decir, si suponemos que la política consiste, entre otras cosas, en encauzar, contener o dirigir, es ahí donde exactamente tenemos hoy día nuestra principal dificultad. Y, sin embargo, miremoslo de manera positiva. Yo creo que vivimos un momento profundamente político en el mejor sentido de la expresión. Hemos entendido como ciudadanos que la política es una cuestión demasiado importante para dejársela solo a los políticos profesionales. Olvidamos esa estúpida idea de que la política era una cuestión que discurría en piloto automático mientras cada uno podía de nosotros desarrollarse en términos personales o profesionales. América Latina es un buen ejemplo de cómo las peores tragedias fueron siempre antecedidas de un momento donde los ciudadanos se retiraron del espacio institucional y dejaron en manos de pocos decisiones que nos conciernen a todos. Por eso,
yo creo que el haber postergado las elecciones contribuye a este desorden. Y estoy convencido y tengo la esperanza de que en la medida que los ciudadanos se pronuncien masivamente, el 15 y el 16 esto se va a contener, porque en algo sí que estoy absolutamente de acuerdo. Y es que lo verdaderamente polarizado en Chile no son los ciudadanos, sino que son nuestra élite. Fernando Savater tenía una frase muy ingeniosa, pero que muy atingente, que decía: confundimos la opinión pública con la opinión publicada. Y estamos poniendo demasiada atención en la opinión publicada y no en la expresión de lo que quieren los que ahora ciudadanos. se publica harto más que cuando probablemente Savater dijo esa frase. Sí, yo participé en estas conversaciones que hizo la Universidad Católica y la Universidad de Chile, y una de las cosas que me pareció más interesante es que es verdad que la gente quiere acuerdos, pero quiere acuerdos sobre un Chile distinto. Claro. Y éramos un grupo de gente que nunca nos hubiéramos juntado, muy diversa, y todos acordamos que queríamos un Chile diferente. Entonces, y creo que no es antagónico pensar en que buscamos acuerdos, que queremos soluciones mejores, pero distintas a lo que teníamos. Y convivir en la diversidad, lo que habla Agustín Esquella. Esto de los acuerdos, de ponerlos como en un santo altar, no necesariamente tiene que ser así. A partir de la diversidad de la contraparte, conversar. Porque no podemos, esa idea de un Chile que todos pensan lo mismo, fracasó. Pero el problema ahí es que lo que uno ve en la política, un poco lo que preguntaba María José, evidentemente lo que uno ve en la política es que ese diálogo no es un diálogo que te involucra. Y por eso es que hay gente, mucha gente que dice, mira, yo quiero participar, pero quiero que otros participen, no los que ya están. Y creo que el desafío político, uno, es tratar de figurar menos individualmente, porque ya la pelea por la foto es terrorífica, y dos, es tratar de tener un programa común. Y en el mundo, ahora hablamos de los mínimos comunes en general, pero la centroizquierda, Chile 21 propuso mínimos comunes para la centroizquierda, porque ahí adentro también se estaban matando. Oye, ya que tocaste el punto, también le hemos hablado harto del gobierno, le hemos dado bastante al gobierno, hablemos también de la oposición, porque también la encuesta CEP dice claramente que ese descontento con el gobierno no se está yendo a la oposición tampoco, hay duras críticas también, y en este escenario también, que no es muy positivo para la oposición, surge Jasna Proboste, que también es un tema que yo creo que es un súper tema, porque es lo que te decía antes, aquí yo no creo que sean culpables unos o los otros, son todos, es el sistema político entero, completo. Y Jasna Proboste, a mí hay una cosa que me gusta, que si uno puede mirar lo que ella hace, porque sus declaraciones antes de su cargo eran muy distintas y de tono muy distinto, lo que está haciendo es, de alguna manera, respetar la dignidad del cargo. Está manteniendo, dándole forma a una institucionalidad. O sea, cuando eres el presidente del Senado, no puedes actuar como si no lo eres. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa importante que ella está haciendo muy bien y que es muy interesante cómo el sistema político empieza como a seguirla, ¿no es cierto? O sea, empieza a actuar de manera distinta. Y el otro punto que me parece que es esa cosa semántica de la diferencia del acuerdo con el mínimo común, que parece que pudiera ser lo mismo, pero yo no encuentro que sea lo mismo. Yo creo que es interesante el matiz. Y el matiz es porque el acuerdo generalmente llega cuando estamos en el punto final, o sea, en el punto de quiebre. Los mínimos comunes pueden venir desde antes. O sea, es una sensación como de pensar la política antes de estar en el precipicio. Fíjate que yo lo veo diferente. O sea, yo, por lo que he leído, entiendo que como que la oposición no quiere llamarle a esto un acuerdo, porque no quiere acordar nada con el gobierno, porque piensa que no tiene nada que acordar con el gobierno, porque el gobierno ya para ellos está derrotado. Ahora una buena salida. Puede ser distinto. Es una buena salida porque el tema de la cocina, claro. Para no ser tan pretencioso, fíjate que un acuerdo nacional que se tiene que tomar en 2 semanas, si falla, es un problema mayor. Los mínimos comunes, si fallan, mucho más, no es tan terrible. Y sobre Proboste, fíjate que, aunque no lo quisiera ella, dicen de su entorno, yo estaba reporteando que a ella le incomoda el tema, no lo sé, pero fíjate que yo tuiteé el 30 de marzo, ojo con Proboste, el 30 de marzo, y no porque practique la bola ni tenga poderes sobrenaturales, sino que porque de la DC me empezaron a decir, bueno, a raíz del discurso que ella dio cuando asumió en el Senado, empezaron a decir, oye, si no prenden, por si acaso, bueno, y ahora se están entusiasmando todos con el tema. Hay que ver, insisto, ella cómo y cuánto figura, tiene que mover muy inteligentemente, va a tener un problema ahí con Jimena Rincón, en el fondo, en la Comisión de Hacienda, si van a compartir los triunfos o no. Hasta ahora ella se está llevando prácticamente todos los triunfos, y bien sea no que lo haya buscado, sino que es presidente del Senado, precisamente. Pero yo creo que hay momentos que los políticos tienen, como le dicen, el momentum. Ella piensa que tiene 52 años,
O sea, para el golpe tenía 3 años, no tiene nada que ver en ese cuento la ADC con la izquierda. Es la primera persona ser presidente del Senado con ascendencia indígena. Ella es diaguita, su madre es diaguita. Es profesora de provincia, es del ala más izquierda de la ADC y por lo que he visto a los PP les gusta harto. Entonces al final sí, y lo digo porque si Narváez estuviera escapada de la encuesta no estaríamos hablando de este tema. Entonces solamente que se hable Proboste, más allá si este plan termina bien o mal, porque la política es veleidosa, traicionera, etcétera, ya que estemos hablando de ella significa que hay un vacío de liderazgo que nadie ha llenado en esa centroizquierda democrática. Sí, a mí lo de Proboste me parece interesante y peligroso a la vez. A ver, yo creo que es interesante por lo que dice María José a propósito del deber, no solamente de la política, sino que de la institucionalidad que lo represente contener. Pero tiene a mi juicio 3 peligros. El primero de ellos tiene que ver con algo que ya ocurrió y tuvieron que salir a reaccionar, que es esta idea de la cocina. Y no lo digo por aquellos que permanentemente están en teorías conspirativas, sino porque a puertas de un proceso deliberativo cuyo mayor valor incluso no es el resultado, sino que el procedimiento mismo, el método del mensaje, esto de discutir, de abrir, de participar y sentir que somos, en algún sentido, protagonistas de la construcción de algo propio, creo que choca con esta idea del nuevo acuerdo institucional. Lo segundo que este acuerdo en principio, y no podría ser de otra forma, es con el gobierno. Con un gobierno que en general, y con Sebastián Piñera en particular, ya no ha ni papato cojo, pato con distemper y mucho a esta altura. ¿O no pato? Y evidentemente eso es un variable que puede condicionar su éxito. Y lo tercero, que incluso, aunque uno ponga la mirada hacia adelante, creo que también contribuye a ahondar una cierta dicotomía entre lo institucional y lo que va por fuera, que ha sido muy bien explotado en términos políticos con personajes como, por ejemplo, Daniel Jadwe y sobre todo Pamela Giles. Es decir, no me gustaría que esto diera lugar a ahondar una cierta tensión entre quienes entienden el proceso político como una expresión institucional de lo que hay, de lo que está terminando, y otros, por el contrario, aprovechen esto para interpretarlo respecto de lo que se está iniciando en un conjunto de reglas que todavía no sabemos cómo van a operar. Ahora, interesante, sí, perdón, cortito, interesante que el acuerdo lo circunscriban a la cuestión económica. Es que eso te quita el riesgo de cocina, en el fondo, Sí. porque te dicen nos vamos a poner de acuerdo para solucionar el problema y usted va a tener una renta básica universal, que yo creo que tiene que salir de esto sí o sí, no sé qué va a salir. Vamos a proteger a las pymes y vamos a hacer una ley corta tributaria que es final a exención a los que se favorecen con ella. Entonces, eso es un acuerdo económico restringido y por eso quizá no esté el ministro del Interior, como le preguntaste tú, Mónica, sino que esté más o menos el SECPRES, Hacienda, que son los técnicos, y que se arribe luego una solución que digan, bueno, de aquí a 2 semanas vamos a tener claro que vamos a recibir tantas lucas mensualmente la gente que está, ya claramente universal, no focalizado, porque la focalización incluso le sacaron el 10% del retiro a los sectores de mayor ingreso, que eran de 1.800.000 hacia arriba. Sí. Entonces, yo creo que eso le quita el riesgo de la cocina harto. Es una cuestión más bien técnica y que soluciona un problema práctico. Hablando un poco de la Realpolitik, en las próximas 2 semanas tenemos el fin del proceso electoral y yo no sé si al gobierno y a la oposición le viene bien o van a pensar en quién va a profitar de este acuerdo. Sí, pues son justo 2 semanas. Porque efectivamente, si tú logras un acuerdo, es un acuerdo que beneficia a todos los ciudadanos sin duda, pero va a beneficiar al mundo de la política también. De acuerdo. Entonces lo que vamos a ver es a muchos torpedeando este proceso de mínimos comunes. Algunos que están pasando venganzas anteriores, ¿no? Los que tú mencionas que dicen ahora sí, Yasna Proboste, porque no me gusta Jimena Rincón, porque históricamente tienen algún problema. Hay mucha gente... Sí, de todo. Acá, La política acá hay muchas cosas muy raras, pero a mí lo que me preocupa es esto, que en el mero marco del proceso electoral estamos discutiendo una cosa de futuro donde obviamente el gobierno quisiera tener un poquito más de 9% y la política quisiera tener un poquito más de 2% de aprobación, pero claro, hacer eso significaría en algún sentido dar espacio para el candidato del de al lado. Entonces yo creo, ojalá me equivoque, pero creo que si tenemos algún tipo de acuerdo de mínimos comunes va a pasar después del 15. Y hasta el 15 lo que vamos a tener es mucho movimiento, mucha tensión, y ojalá que Yasna Proboste, que era el tema de la conversación, mantenga el liderazgo de todos lados y mantenga la necesidad del diálogo,
que por supuesto el diálogo no es acuerdo o rendición, pero mantenga la necesidad del diálogo, porque de otra forma no sé cómo construir un camino distinto. María José Corito, para que Oye, pasemos a otro sí, tema. yo creo que pasemos al tema de Pamela Giles, Eso te para, iba que a le decir yo. demos, para que le demos Porque un poco de justamente vuelo. yo estoy viendo que, claro, Yana Proboste probablemente ahora está jugando un rol como institucional, como tratar de mantener un diálogo con el gobierno, que no es fácil, en fin. Pero ¿cuánto presionará sectores como el de Pamela Giles o Pamela Giles propiamente tal, en el sentido de por qué darle la mano al gobierno en este minuto? ¿Y por qué apoyar por qué ayudar a Proboste también? Claro, que se exactamente. transformó en una competidora. O sea, Claro. al final, no sé si se imaginan esta papeleta de segunda vuelta, Matei, Giles y Proboste. Todas las mujeres. No, Yo creo Daniel que ahí- Jadwe, probablemente Daniel Jadwe va a pelear el espacio con Pamela. Mira, a mí el tema de Pamela Giles me parece que ella es una muy astuta política que ha logrado profitar del tema del 10%. No le he escuchado ninguna otra propuesta más, siendo súper honestos. Tampoco he escuchado que quiera ser candidata. Lo que sí quiere es que su pareja sea Senador. candidata. No, O quiere sea, que sea candidato, gobernador. claro. Pero No, más dijo allá la de última eso, vez, dijo, ¿para qué ser senadora? Tú le hiciste la pregunta Sí, po. en el streaming. Sí, po. ¿Para Y qué pues ser si se puede senadora si ser puedo ser presidenta? presidenta? Claro. sí, Pero es que yo creo que ahí hay una cosa que es interesante, agarrando un poco lo que decía el Quique, que el centro, ese centro que aparece, yo creo que mucho más que un centro político, es un centro de querer moderación, o sea, no más estridencia. Pamela Giles es la estridencia, o sea, es el total de la estridencia, y la Yana Proboste parecería estar usando como el otro el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio de la prudencia, no sé, de la calma, de la sobriedad, podríamos decir. Entonces, yo miro el fenómeno Pamela Giles como, primero, una alarma, una alerta, ojo, y yo creo que ahí derecha y izquierda han contribuido al fenómeno. Uno es emprenderle la música para que baile, y la otra, que es la derecha, en el fondo, es no entender que en un congreso donde no tienes mayoría, tienes que tener mucho más manejo político que si lo tuvieras, por un lado. Pero por el otro lado, yo tampoco creo que este 54%, ¿no es cierto?, que tiene de aprobación, tampoco se convierte automáticamente en Es de éxito- conocimiento. Votación. en votación. Entonces, Votación. es también, Sí, claro, votación. sí, ya Conocimiento está tiene bandolera. 91 y ella, según lo que entrevista de Leonidas Monte hoy día, Pamela Giles dijo que el CEP no había querido hacer la pregunta Claro. de intención de voto precisamente Porque ella porque ganaba. ella estaba muy arriba. Es que no, eso Y no- Leonidas Monte dice que eso es lo falso, que desmintió nunca estuvo la totalmente. pregunta. Sí, Sí, ahora, fíjate Sí. la pregunta hoy día, ¿usted votaría por Lavín o Giles en segunda vuelta? ¿Y qué contestó el senador Girardi? Que es PPD. Sí, Votaría por Giles. dijo que votaría por Giles. O O sea, cualquiera que no sea la derecha. Pero tampoco puede, no, o sea, No. yo creo que votaría por Giles, pero tampoco podría decir Claro, no, que pero, va a ser por la pero vida. Boric Claro. dijo yo no votaría por Giles. Boric. Sí. ¿Ah? Sí, lo que pasa es que yo creo que le hemos venido haciendo el quite a esta cuestión, y yo creo que a rato un poquitito irritante el que se haya banalizado el fenómeno Giles. Como recordaba el Quique, a mí me tocó tener una conversación con ella el día miércoles, y a mí hay una cuestión que me sorprende muchísimo. Y no solamente tiene que ver con el buen manejo de los códigos, sino con este manejo de la ambigüedad. De una ambigüedad que por una parte te seduce y por otra parte te atemoriza. La ambigüedad primero de la revolucionaria o la reformista, es decir, quiere el asalto pero lo quiere a través de las reglas. La dicotomía entre la pasión y la razón. Hasta el día de hoy no sabemos si es que ella va a ser precandidata presidencial o senadora, que no contestó esa pregunta. La dicotomía entre la refundación y la gradualidad. Esta idea de este gobierno de transición, de no más de 90 días para efectos de acotar e iniciar un nuevo periodo. Finalmente, la tensión entre la personalidad y el personaje. A mí lo que me impresionó mucho fue ver menos a la abuela y ver más a Pamela Giles. En lo que yo creo que es la mayor clave de este momento, y es justamente la tensión entre lo ideológico y lo ciudadano. Pamela Giles, no me acuerdo en qué encuesta, la segunda preferencia después de ella, de aquellos que la prefieren como primera alternativa, es Joaquín Lavín y Evelyn Matei. Entonces, no se trata de banalizar los códigos de izquierda y derecha, pero hay algo que está ocurriendo Por supuesto. hoy día en el debate más profundo, que nosotros no alcanzamos a aquilatar bien y que seguimos leyendo con viejos códigos, y esa es la razón por la cual este fenómeno nos genera a algunos admiración y a otro miedo, y ese miedo tiene que ver de la incomprensión, me parece. Sí, ahora yo bueno, creo que ella el gran dijo que no error... era ni de izquierda, ni de derecha, ni hombre, ni mujer. Votan harta derecha, vota por ahí. No, digo, el gran error, siguiendo un poco la línea que dice Jorge, es esto como hacer un símil del facho pobre que se dijo en algún momento. Ah, estos fachos, gana Piñera porque hay mucho facho pobre que no entiende nada de nada, que son mal educados y que votan por esto porque le está ofreciendo lucas más, lucas menos. Aquí también es lo mismo, porque muchos dicen, bueno, es que la gente es informada, la gente mal educada, está con Giles, pero bueno,
hay que hacerse cargo de eso y no banalizar el tema y tomarlo como un tema político, o sea, No, pero sí, una cuestión política. pero yo creo que el tema es Pero cómo de todas maneras la encuesta indicaba ahí también que la gente que vota por Giles son gente que no ha completado su educación. Y es bien Por eso, transversal, pero además. banalizar eso diciendo como el pueblo desinformado e ignorante vota por estos populistas es un error, hay que hacerse cargo. Como tal, se hicieron cargo en Francia que buena parte de los que votaban por Le Pen eran excomunistas. Digamos, nadie más populista que Joaquín Lavín. A ver, partamos por la playa, porque va a llover, digamos, hay una serie. El populismo no es una característica de la izquierda, y estoy de acuerdo con lo que dice Pirincho, acá esto no es izquierda-derecha, son las formas como la ciudadanía se comunica con la política, porque como la política rompió la comunicación diaria con la ciudadanía, ahora se comunica con alguien. Entonces una comunicación, obviamente, no del gran sueño, sino del te doy esto, te doy el 10%, te doy tu playa, te doy... Entonces esa transacción es la que uno tendría que analizar, y lo que yo esperaría es que la política tradicional, en vez de salir a decir voy a votar o no voy a votar por Giles, que a estas alturas en realidad es un N igual a 1, o sea, porque la mayoría de estos políticos que dicen voy a votar por Giles, no es que vayan a cambiar el resultado electoral. Lo que deberían de empezar a ver es cómo construimos ese camino de conversación en los territorios con la gente. Y por eso que yo creo que Gabriel Boric dice yo no, y voy a tratar de hacer la política distinta. De ahí a que pueda llegar a esta elección, no lo sé. Pero esa es la forma que deberíamos tratar de enfrentar esta situación. Pero yo creo que ahí hay un tema importante, que Gabriel Boric se mueve. Yo creo que es un político importante que pone temas y tiene otro peso, no es imposible compararlo. Pero al mismo tiempo uno lee un tuit en que va en esa línea y al día siguiente pone un tuit en que corre otro camino. Entonces también hay una cosa como muy dicotómica en esto, como de estar un poco como al salto del sartén. Y en el caso de Pamela Giles, a mí me encanta pensar, yo como que trabajo mucho en cosas del lenguaje, que se diga la abuela. ¿Quién es la abuela? La abuela es la que regalonea, la que consiente, la que en el fondo no educa, la que no toma la dirección que deben tomar las cosas. Eso es ella. Y entonces, ¿cómo te puede caer mal la abuela? Es imposible. O sea, absolutamente imposible. Entonces, por eso te digo yo que una cosa es que uno la abuela la quiera y le cae súper bien y está con ella. Otra cosa es que la quieras de presidenta. Esa es una cosa, yo digo que ahí no hay que perderse. Pero yo quisiera una pregunta, súper cortito. A mí el fenómeno de Pamela Giles me produce otro cuestionamiento, es ¿dónde está la centro izquierda? ¿Dónde están los líderes de centro en la izquierda? ¿Dónde están? Porque ahora aparece Yana Proboste y entonces empieza a subir como fuego, pero uno ve la encuesta hacer y están todos bien bajitos, están todos bien repartidos. Entonces yo creo que, claro, mientras no se ocupe ese espacio, estos fenómenos van a seguir tirando. Última para pasar, porque tenemos que ir a una pausa. Pirincho, ¿querías decir algo? No, es muy breve a propósito de la pregunta que hacía María José. Está donde está hace mucho rato, en la completa irrelevancia. En la irrelevancia, eso es. Y que tiene que ver, a mi juicio, no solamente con una generación de líderes que probablemente dista mucho de la que la socialdemocracia, el reformismo tuvo en su momento, sino por la incomprensión de que los ciclos tienen un inicio y un fin. Y por lo tanto tratar de resucitarlo o de mantenerlo de manera permanente es políticamente una incomprensión profunda del momento que estamos viviendo. Mira, yo siempre traigo a colación, y con esto termino, una anécdota a propósito de Churchill. Probablemente no hay una figura más querida en la política británica. 4 veces primer ministro, termina la guerra, enfrenta la primera elección y pierde. Y pierde a mano de los laboristas. ¿Significa eso que los británicos lo miraban con desprecio o juzgaban mal su legado? No. Significaba simplemente que sentían que venía otro momento, el momento de la paz, de la consolidación. Ese grupo de dirigentes que cumplió un rol estelar en la política chilena no ha logrado entender que ese ciclo terminó e interpretar el que viene. Y esa es la razón por la cual, incluido Proboste, van a estar en números bastante irrelevantes. Y la segunda vuelta electoral, que ya estuvo a punto de ocurrir en la última elección, va a ser entre los sectores de la izquierda más vanguardistas y la derecha. Y la derecha, exacto. Muy bien, queridos panelistas. No se vayan porque vamos a hacer una breve pausa. Nos quedaron muchos temas pendientes, así que hacemos esta pausa y regresamos de inmediato para seguir conversando con ellos. Nos queda pendiente Matei, ¿no? Que panelistas de actualidad. Y habíamos dejado sobre la mesa el tema de Evelyn Matei, que hoy día en el Mercurio dice que ha tomado la decisión de ir a la primaria presidencial de Chile Vamos. Recordemos que ella todavía no había declarado claramente esa intención. Y esto implica un reordenamiento entre los candidatos presidenciales de Chile Vamos, ¿no? Y tal como Lavín se adelantó cuando renunció alcalde, yo creo que Matei hizo una movida bien inteligente, adelantarse, tomar la agenda, además porque da
una sensación de seguridad en sus resultados, que es importante en una pelea electoral dentro de la derecha que tiene un sinfín de candidatos como nunca. No hay ninguno que esté escapado, no hay ninguno. Lavín no puede decir que está escapado, Sichel está en una buena posición, Desbordes está creciendo, quizá Ignacio Briones es el que esté más anichado, pero todos son competitivos. ¿Tendrá que ver eso, ese mal resultado que sacó Ignacio Briones con la decisión de Evelyn? No, yo creo que ella más bien está bien. A ver, cuando uno vota en las primarias, también vota pensando en el rival que puede tener al frente. O sea, si es Giles, es Jadwe, es Proboste o es Narváez, uno va guiando, no el voto duro, obviamente el voto duro, Bópoli va a ir por Briones, Desbordes, pero uno tiene que mirar al rival y quizá Evelyn Matei vio ahí un espacio donde moverse representando a la derecha, en una mezcla entre la derecha más clásica, pero también con una experiencia alcaldicia, una experiencia de edil, con posiciones valóricas distintas al resto, o sea, y es mujer, que también es muy importante. también es un plus. Sí. O Lucía, no sé. No, yo creo que Evelyn Matei, yo creo que es un efecto encuesta CEP. O sea, de hecho, en Tolerancia Cero, la semana de antes, ella había dicho que se iba a tomar un tiempo, que lo iba a pensar, y de repente esta decisión como que detona, ¿verdad? Y en esa encuesta CEP, yo creo que aparecen precisamente estos candidatos de derecha, también agrupados, más arriba que los otros, con oportunidades, y ella ve un espacio, porque además tuvo un espacio importante después, o sea, en todo el asunto del TC. Yo creo que Piñera la oye muchísimo, y ese rol ella lo tomó, lo ejecutó, y en Tolerancia Cero me gustó verla como muy empoderada en el rol de yo puedo en el fondo hacer este juego el juego político con el de experiencia social y práctica de la ciudad de alcaldía, y además es mujer. Yo creo que eso es un plus que también le pone. ¿Quién dicho cómo esto reordena? Yo soy de los que, baraja? fíjate que se declara algo sorprendido porque la racionalidad política indica que esta decisión tiene dos problemas. La primera es justamente para la UDI y para las propias pretensiones de Lavín. Ella va a participar de una primaria donde va a haber ahora, en principio, 5 candidatos y el sector político que representa a la UDI se va en principio a dividir la votación y eso merma las expectativas de quién era el más probable ganador. Y desde esa perspectiva, más allá de los intereses y vocaciones personales, del punto de vista institucional, está generando un problema a su partido y a su principal liderazgo que es difícil de resolver. Y lo segundo, yo sé que estas cosas parecen elegancias laterales en la actual política, pero yo encuentro que es complejo enfrentar una elección municipal como la que va a enfrentar Evelyn Matei, pidiéndole el voto y la confianza a un conjunto de personas, declarando ya previamente que lo más probable es que si resulta ganadora pudiera ejercer ese cargo solamente algunas semanas. Y creo que el deterioro de la política, entre otras cosas, tiene que ver con esto. Ella enfrenta a Verónica Pardo, que es una candidata Competitiva, ¿no? que no solo competitiva, que se impuso en una primaria a todos los partidos de la oposición y enfrentar un escenario electoral en el cual desde ya le estoy diciendo que si usted me elige alcaldesa, yo voy a ejercer este cargo solamente durante algunas semanas, creo que es una cuestión que hay que poner sobre el debate. Y eso vale también para Jadwe, y no solamente para Evelyn Matei, ciertamente. Sí, en el caso, a ver, yo estoy de acuerdo que la salida de Evelyn Matei fortalece a Verónica Pardo, porque es una candidata que logró unir a la oposición a Matei como alcaldesa, que es una alcaldesa fuerte en todo caso. Que uno debería tratar de minimizar estas circunstancias donde el ciudadano se siente nuevamente utilizado en el proceso. Pero dentro de la derecha me llama la atención la decisión de Matei ahora, porque podría haber esperado 2 semanas. Nuevamente, ¿por qué sale ahora y por qué rompe la relación o entre comillas, la percepción que había de un acuerdo con Joaquín Lavín para tener un candidato más fuerte en la UDI? Es extraordinariamente interesante. Va a generar una rispidez dentro de la UDI y probablemente vamos a estar conversando de esto de largo porque en el fondo reorganiza un menú. Un menú donde estábamos bastante más claros que era Joaquín Lavín el que llevaba la delantera, pero ahora si se divide en 2 esa votación, puede fortalecerse Sichel o puede volver a fortalecerse Mario Desbordes. Buena parte de las personas que yo conversé de derecha hasta hace poco, 2 semanas atrás, daban por hecho que Lavín iba a ser el candidato, que Evelyn Matei se iba a bajar y que no había discusión en eso. Entonces hay que ver qué pasó entre medio y hay que reportear eso porque esto es reciente, de ver si Evelyn Matei captó algún tipo de debilidad dentro de la candidatura de Joaquín Lavín. Y ojo, que al principio cuando
cuando Sichel lanzó su candidatura, en la UDI no lo miraron con ojos feos. O sea, al contrario, yo conversé con dirigentes de la UDI, altos dirigentes, y decían, miren, bueno, pero Evelyn sí estuvo permanentemente en conflicto con Sichel. ¿Ah? Pero Evelyn Matei sí estuvo en conflicto con Sichel permanente. Sí, no, por eso te digo, pero ahí lo miraron, entonces al final está todo bien volátil. O sea, yo creo que no está zanjado. Sí, yo empezaría a ver los números de Joaquín Lavín, porque esa carrera ganada, yo creo que, y él mismo lo sabe, y él es un buen político y se da cuenta pero estos acercamientos, y el otro tema importante, y aquí termino, es cuánto va a afectar la crisis de este gobierno a la votación de la centro-derecha. Yo no tengo respuesta zanjada a eso, porque como decíamos, gente que votó por Beatriz Sánchez y después, se votaron por Sebastián Piñera en segunda vuelta. O sea, la verdad que... Sí, pero en eso yo creo que hay un fenómeno que nos da algunas luces, Quique. Es decir, no solamente fue Lavín el primero en distanciarse fuertemente de este gobierno, lo hizo desborde, lo trataron de disciplinar un rato el Ministerio de Defensa y después volvió a sus propios pasos. Yo creo que la derecha, y en eso probablemente los analistas se equivocan, la derecha tiene sus posibilidades electorales más o menos intactas. Y hace mucho rato entendió que esta administración era más un lastre que un activo. Y buena parte del desorden, el abandono y la soledad de Piñera tiene que ver con que ya la centroderecha tiene la cabeza puesta en las próximas elecciones. No solamente en la constituyente y en la municipal del 15-16, sino que en la senatorial, en la diputada y en la presidencia. Precisamente por lo que dices tú, porque todavía creen que tienen, o sea, no todavía, creen que tienen posibilidades y los números lo muestran. Pero es interesante porque el poder hoy día, el poder político, ya no está en la moneda, no solamente en términos de ejecutivo-legislativo, sino en términos políticos, porque los partidos políticos van a tratar de distanciarse lo más posible del gobierno, yo creo, sobre todo, aunque haya acuerdo, y lo que van a tratar es de mostrar una cara distinta, y estoy de acuerdo con lo que dice Pirincho, al final del día son competitivos. Son, lamentablemente para algunos, son más competitivos que la oposición, a pesar del pésimo gobierno o a pesar del problema de gobierno. Entonces, las peleas ahí van a ser grandes, y no hay que olvidarse que Evelyn Matei hizo la pega de inmolarse la vez anterior, cuando iba a una candidatura donde le iba a ir, todos sabíamos, muy mal. Y sacó un 35%. Y sacó un 35%. María José, ¿querías decir algo? Sí, no, lo que yo quería decir es que esto yo creo que demuestra una característica que es lo que decías tú, Pirincho, que es el escenario líquido total. O sea, que hay reglas que no se entienden en derecha, izquierda, encuestas o no encuestas. O sea, eso es lo primero, y es muy importante que el sistema político empiece a leer y no siga jugando con la pieza con que jugábamos en otro juego, porque este es otro juego, un juego distinto. En ese sentido, yo creo que la derecha está mejor que la izquierda, obviamente. O sea, tiene candidatos competitivos y tiene la certeza de ir uno. O sea, vamos a elegir uno. Da lo mismo que en este minuto podrá ser uno, otro. José Antonio Cast, ojo. Ya, pero José Antonio Cast, bueno, ya, pero se camina como por otro carril. Pero en la corrida grande van todos juntos. Pero a mí lo que me preocupa mucho, y en ese sentido yo creo que el sistema político, por eso yo insisto, es el culpable entero, es que a veces... O sea, no a veces, juegan permanentemente a la carrera corta, olvidándose que la carrera corta influye en la larga. O sea, ellos creen que es como que uno corriera aquí y eso no produce efecto allá. Y sí produce. Entonces, ojo con esos movimientos cortos que van a desarticular y pueden enfrentar. Y ahí la otra pregunta es, no solo la presidencial, sino que cómo afecta esto a la elección constituyente, que en 2 semanas más, y donde el efecto amplificador puede ser mucho mayor que en una elección que es, no sé, julio la primaria y en noviembre la presidencial. A propósito de lo que tú decías, las carreras cortas y lo que se viene, nos quedan 2 semanas que son claves, 2 semanas para las elecciones, para ir cerrando el panel y como para ver también que las personas que nos están viendo puedan orientarse en lo que tenemos que estar atentos la próxima semana y la siguiente. Está por un lado la negociación con la oposición, pero también están las campañas, están las elecciones. Se habló de un cambio de gabinete que parece que se suspendió producto de estas negociaciones y que podría quedar para después si es que la derecha es derrotada, ¿no?, en las elecciones. ¿Cómo ven ustedes, no sé, yo no quiero hablar ni de futuro, de estas próximas 2 semanas? Bueno, el acuerdo va a decir mucho, ¿ah? Quienes figuren como los protagonistas de ese acuerdo también van a decir mucho. Yo coincido con la Lucía que esta carrera corta, como dice la María José, puede perturbar la larga y al final esto se transforme en una hoguera de vanidades donde digan, saben que no quiero que esta suba porque me perjudica y no se llegue a acuerdo. Me cuesta creer mucho que no lleguen a acuerdo porque está por medio la plata de los chilenos. Eso, 1 y 2, yo creo que el gobierno tiene que centrarse en lograr un buen resultado electoral. Yo creo que lo único que le queda al presidente Piñera es administrar la pandemia y entregarle la banda a una persona de su sector. Si se la entrega,
la percepción de la historia va a ser muy distinta a la de él. Sería la primera presidente de derecha que le entrega a alguien de derecha la banda En esta presidencial. circunstancia, además, que es una cosa Claro. impresionante. Igual ya eso es como el ultra largo plazo hoy en día, Claro. digamos, puede Sí. pasar de todo, lo que efectivamente yo creo que en las próximas 2 semanas hay que estar muy atentos a la carrera de gobernador en la región metropolitana. Me parece que ahí se van a medir fuerzas importantes. Porque ahí hablas de Maltés. Ahí hablo, efectivamente Maltés, hablo de Oliva Maltés y hablo de Claudio Rego y Catalina Parot. Sí. Al final del día va a ser interesante cuánto la derecha tiene un voto ordenado hacia Catalina Parot o en definitiva empieza a desordenarse votando otros candidatos Que podrían votar por Orrego. que podrían votar por Orrego, pero que además Orrego nuevamente no solamente es un candidato que tiene experiencia, etcétera, sino que viene también de la democracia cristiana. Y puede ser también este nuevo vínculo a una conversación distinta. Creo que ahí hay que ponerle un poco énfasis a lo que va a pasar ahí. Yo creo que el liderazgo de Daniel Jadwe también hay que tenerle mucho ojo. Ese es un liderazgo que sigue creciendo en diferentes espacios. Harta opinión negativa contra él, ¿eh? Ahí hay un problema. Mucha, pero el Ojo que anticomunismo tiene que pasar en la de moda. gobernación de la región metropolitana hay más candidatos que también se compiten entre sectores. O sea, por ejemplo, está el Rojo Edwards compitiendo en la derecha y también hay una candidata... La Karina Oliva. Karina Exactamente, Oliva. que Que compite de a comunes Orrego. con el PC. Van Claro, juntos. Ahora, en lo que a mí respecta, yo soy bastante más modesto. Mis próximas 2 semanas ya a esta altura son solamente la elección del 15 al 16. Creo que enfrentamos la elección más importante que puede tomar un país en toda su historia, que no es otra que elegir a quienes van a definir qué bien y qué derecho, Y en tú qué decías, calidad eso, y y en tú qué decías antes cantidad. que iba a calmar un poco las cosas. Efectivamente, y creo que todo lo otro es un poquitito irrelevante, a la luz de las dos cosas que probablemente los ciudadanos padecen de manera más directa. Primero, el tema de la pandemia, donde los números siguen siendo horrorosos y vamos a enfrentar un proceso electoral muy complejo. Y lo segundo, la crisis económica y social que se ha devenido, la pandemia y la situación actual, más allá de los pronósticos auspiciosos por los cuales lo está pasando mucha gente mal, que la verdad es que le da lo mismo si hay acuerdo o no hay acuerdo, si es precandidato o no precandidato, y tiene que sobrevivir y pasar la semana, y es esa tensión la que yo creo que la política no está interpretando, y esta deliberación colectiva que se inicia el 15 al 16, me parece a mí, como decías tú, Mónica, es un buen augurio para pacificar las cosas, bajar 2 cambios y ponernos en perspectiva de pensar más propositivamente lo que viene por delante. María José. Mira, yo te juro, haría como una consigna, como en el Consejo, la consigna de las 2 semanas. Y la consigna yo creo que sería algo así como, o nos ordenamos todos o perdemos todo. Porque aquí a mí me da terror que este acuerdo mínimos comunes o lo que sea una especie de acuerdo como el de noviembre, que en el fondo es en el frenesí de la histeria, tenemos que hacer algo, pero después cuando nos volvemos a sentir un poco confiados, recuperamos los ritmos anteriores. Entonces aquí, ojo, esta no es una vez, estas son 2 veces, ojo, tenemos un proceso constituyente que hay que cuidar, que hay que resguardar, que yo creo que va a bajar, pero que puede ir muy bien o muy mal si lo contaminan elementos que tienen que ver con la carrera corta. Y entonces cuidémoslo, yo diría eso, cuidemos. Lo más importante es que la gente salga a votar, que ojalá salga a votar informada. Este es un proceso donde la gente tiene que, a pesar de la pandemia y todo, tiene que ir a sentirse parte de este proceso. Nuevamente, si la idea es como la élite política, la élite económica y nosotros acá sobreviviendo, a pesar de todo no vamos a poder salir. Entonces es bien importante llamar a la gente, nosotros ya no nos vamos a ver hasta ese día, yo creo, llamar a la gente a que empiece que con este voten. proceso de generar una autoconfianza de que ir a votar el 15 y 16 es muy importante. Como nunca la participación va a ser muy Oye, clave, ¿eh? Y tenemos datos interesantes, porque en Sí. términos absolutos, el último plebiscito, con pandemia, con voto voluntario, con un resultado conocido, y tenemos la votación en términos más absolutos más alta desde el plebiscito del 88. Yo creo que hay que confiar mucho más en lo que vayan a hacer los ciudadanos, y ojalá ese fuera un mensaje que entendiera la clase política. Oye, están terminando en un momento, en un tono más positivo, ¿no? Pero igual En buena hay hora. una pregunta que es inevitable ¿Cuándo y se acaba el mundo? que se la leí hoy día a la María José Ochea, la tercera, y que también me parece que es bien fuerte, ¿no? Porque una cosa es que, dependiendo de lo que pase en las elecciones, por supuesto, pero todavía en diciembre del 2019 faltaron apenas 6 votos para acusar constitucionalmente al presidente Piñera. ¿Qué pasaría si esa, que siempre está como la espada de Damocles dando vuelta, ¿no?, sobre el presidente Piñera, se lograra concretar? ¿Ustedes creen de verdad que podría llegar a una situación, bueno, muy difícil tener ciencia ficción, pero que realmente vaya a terminar su mandato? O sea, solo que te haga la pregunta ya es un problema. No sé la respuesta, pero solo hacerse la pregunta ya es un tema, no un problema, es un tema.
Y va a estar ahí la acusación constitucional. Yo creo que va a distender un poco si las fuerzas electorales que en ese día del 15 y 16 de mayo, cómo se representan las fuerzas electorales, tanto centro-derecha que centro-izquierda, porque si la centro-derecha logra una participación mayor que la del gobierno, que no es tan difícil, por cierto, claro, se nivela, porque ahora es verdad lo que le preguntabas tú a Rodrigo Delgado, con el 9%, ¿quién negocia contigo en términos más o menos no te está iguales? sentando a la mesa de Claro. igual. Es que ahí hay una clave a propósito de lo que pregunta Mónica. Uno podría tener un juicio más de fondo de qué es lo que significa que un mandato de un presidente no termine por un país como este que tiene democracia desde antes de ayer, para ponerlo en términos absolutos. Pero incluso en términos tácticos es una cuestión más o menos irrelevante. Si ese gobierno que está con el 9%, que está a puertas de llegar a la orilla, como sea, ¿qué sentido tendría en este momento una acción de esa naturaleza, a diferencia de lo que, por ejemplo, pudo haber ocurrido 2 años atrás? Claro. Ahora, y dicho lo anterior, y tenemos ejemplos de esto, pensemos en la ministra de Educación, Marcela Cubillo, podría ser un boomerang para la oposición, porque si esa acusación se lleva adelante y se rechaza, lo que termina es un presidente validado, blanqueado y recuperado públicamente de una situación que hoy día no puede ser menos auspiciosa. Entonces, por razones de fondo y por razones tácticas, yo tengo la impresión de que eso, como dices tú, va a estar presente en la conversación, pero del dicho al hecho hay mucho. Pero recordemos que Sí. en el Senado no flotaría, ¿eh? No, es No. que en ningún caso, No. yo creo que efectivamente es una herramienta de negociación, hoy día más que una realidad. Este es un gobierno que está prácticamente rendido, que tiene muy poca aprobación ciudadana, que todavía no le termina de resolver los problemas del 2019 y que va a tener que negociar con la oposición. Si no hubiera ningún acuerdo en esto de los mínimos comunes, si nos damos cuenta que entre el gobierno y la oposición no hay ni un mínimo común, bueno, ahí probablemente entraría una nueva andanada, pero mi impresión es que no le conviene ni a la oposición, como bien decía Pirincho, ni a la oposición ni al gobierno entrar en una discusión así, porque lo más probable es que el presidente salga, digamos, no salga del espacio donde está y perdamos mucho tiempo para las necesidades de la ciudadanía, con lo cual se vuelve a fortalecer la idea de votemos por un outsider que de última es el único que nos da las lucas o que nos da ayuda directa. Mira, yo creo que sería terrible. Si tú me preguntas, terrible. O sea, yo espero que no ocurra y espero que no jamás suceda una cosa así, porque si no nos transformamos en países como lo que pasa a veces en Perú, donde ni un presidente termina, entonces en el fondo al final da lo mismo por quien voto, porque si es malo lo saco. Pero a mí lo que me preocupa mucho es lo que dice la Lucía. La acusación constitucional es una herramienta política que está pensada con un efecto. No puede ser una amenaza. No es una herramienta de negociación. O sea, tú no te puedes sentar con la pistola hacia el otro. Eso yo creo que es, una vez más, desestructurar, desvalorizar las instituciones y las herramientas institucionales, que son muy importantes cuando uno las usa para otros efectos. Entonces, acusación no, y menos acusación como amenaza. Y Eso solo yo una creo que cosa, no. si el presidente debiera estar preocupado, yo creo que le debería preocupar mucho menos la acusación constitucional y mucho más la presentación internacional que se hizo en materia penal Exacto. esta todas semana, maneras. a la luz de lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre en adelante. ¿Por qué es tan importante eso, Pirincho? Porque creo que hay un conjunto de precedentes que muestran cómo no solamente las acciones, sino que las omisiones de los gobernantes en materia de protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos no solamente son evidentemente gravísimas, sino que empiezan a tener una consecuencia del punto de vista del derecho internacional. Y como en algún minuto nunca pensamos lo que iba a ocurrir con el dictador, me refiero a Pinochet, en este caso en particular hay muchos precedentes de democracias como las nuestras, débiles, con problemas, donde este tipo de omisiones son gravemente juzgadas por la jurisdicción internacional, y creo que a eso el presidente Piñera debería tenerle mucho más miedo y atención que a una futura Pero- acusación constitucional. Yo estoy de acuerdo, porque además lo principal es que después del 2019 y el estallido, lo que ha quedado en la mirada internacional y en la nacional también es la sensación de impunidad frente al uso de la violencia. Y eso le puede traer enormes consecuencias internacionales. De partida ya nadie habla del legado, ¿cierto? Ni nacional ni internacional, pero sin duda puede ser un tema que lo persiga por un rato. Sí, Y pero me parece ojo un tema que importante. Recibe la justicia, el Poder Judicial, y reciben los fiscales las investigaciones. O sea, digo que es un problema de Estado. Es que exactamente, no es un problema del Es un problema de presidente. Estado. O sea, puede ser que
Sí, el presidente se ha acusado, pero digo que si se acusa que no se están llegando a cabo las investigaciones, ese es un problema del Poder Judicial. Por supuesto que es un problema del Estado, pero recordemos, especialmente en materia penal, que las responsabilidades en este caso se significan en quienes representan esta institución jurídica. Pero no hay que perderse. Yo no estoy diciendo que esté a favor o en contra, estoy simplemente poniendo la atención de que esta es una cuestión a la cual este presidente, a la luz de muchas consideraciones, debería ponerle más atención que en la acusación constitucional. En eso totalmente de acuerdo, que le ponga mucha atención, pero a mí me parece que es como una cosa muy grave, ¿no es cierto?, poner en tela de juicio, primero, porque la acción de la Corte Penal Internacional es como cuando dice Quique, cuando las instituciones y los tribunales no han sido capaces de llevar a cabo eso. O sea, asumir eso es una cosa gorda, o sea, gruesa. Y además acusar, porque lo que está haciendo aquí es como de lesa humanidad, a mí me parece que es totalmente destemplado, que se tiene que cuidar por su... Pero han habido muchos casos, como la jueza Atala, hay un montón de casos que han llegado a las cortes internacionales porque se demuestra que el sistema de justicia no necesariamente puede avanzar en algunos casos. Yo reconozco ese caso, pero conozco muchos otros más, y los temas de derechos humanos son temas donde todavía queda un camino importante para avanzar, para reconocer, y creo que ahí va a haber un espacio donde el presidente efectivamente y su gobierno, porque las responsabilidades políticas también son del ministro del Interior de la época, deberían de empezar por lo menos empezar a pensar cómo van a hacer para enfrentarlo. Claro, es que una cosa es enfrentarlo, pero otra cosa es cómo lo enfrentas. Yo creo que aquí hay cosas muy importantes. Una cosa es enfrentar, y nadie dudaría jamás la relevancia de los derechos humanos, del respeto y su defensa, por supuesto. Pero también hay formas y formas. Entonces hay formas que favorecen, creo yo, a la evolución del Estado y otras que no. Yo creo Ahora, lo que sí es cierto, escapa de la mano del gobierno lo que se haga afuera. Sí, por supuesto. Y hay que enfrentarlo, es un hecho de la causa, guste o no guste. Sin duda. Muy bien, queridos panelistas, muchas gracias por haber compartido todos sus pensamientos con nosotros, habernos orientado a nuestras ideas políticas para la próxima semana, que estar atento y a quién no. Muchas gracias. Yo quiero ser constituyente, una de las favoritas de nuestra audiencia y también de nosotros. Aquí los ven ya en pantalla, están todos en remoto, ninguno me quiso acompañar presencialmente esta mañana aquí en el estudio. Y vamos a partir por la candidata mujer, por supuesto. Antonia Orellana, ¿cómo estás? Cuéntanos, preséntate por supuesto y a qué distrito representas. Hola, yo soy Antonia Orellana, soy periodista, activista feminista y mamá por el derecho a decidir. Me postulo en la lista de Apruebo Dignidad a constituyente en el distrito 10, que comprende las comunas de Macul, Santiago, San Joaquín, La Granja, Providencia y Ñuñoa, y busco sobre todo consagrar un nuevo estándar de autonomía y democracia para las mujeres y niñas. Muy bien, Antonia. Guillermo Larraín, muy buenos días. Buenos días, Mónica. Buenos días a todas las auditoras y auditores. Yo soy, Guillermo Larraín, profesor de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y candidato por el Distrito 12. Esto es La Florida, La Pintana, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque. Yo estoy básicamente por una reconstrucción de nuestro contrato social. Esto quiere decir una mezcla de una nueva forma de otorgar y de garantizar derechos sociales, una nueva forma de establecer el diálogo social en el país, una nueva forma de darle sustentabilidad a nuestro proceso de desarrollo y, por supuesto, también una nueva manera de establecer nuestra democracia. La democracia chilena necesita un reset bastante grande y esa es una meta de lucha. Sí, después vamos a profundizar. Ahora les pido que se presenten para que las personas que nos están viendo en sus casas puedan conocerlo. Jorge de la Carrera, muy buenos días. Buenos días, Mónica. Buenos días a todos los auditores. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Jorge de la Carrera, represento un movimiento que se llama 50+1. Es un movimiento que partió a mediados del año pasado y que lo que busca es cambiar el Congreso, ir a un Congreso elegido por mayoría absoluta. Pensamos que es nuestro principal problema en Chile hoy día y lo que buscamos es cambiar el Congreso y creemos que la Asamblea Constituyente es una excelente oportunidad para ello. Voy por el Distrito 11 en una lista de puros independientes. El Distrito 11 comprende Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Muchas gracias. Muy bien, y por último nos acompaña esta mañana Francisco Moreno. Francisco, buenos días. Hola, muy buenos días, Mónica. Saludar al resto de los panelistas y a todos los que nos están viendo. Voy por el distrito número 8 de la región metropolitana, que incluye las comunas de Maipú, Pudahuel, Estación Central, Tiltil, Lampa, Colina, Quilicura y Cerrillos. La verdad es que me convoca el hecho de que tengamos una instancia donde podamos llegar a acuerdos
donde podamos tender puentes y así, de este modo, recuperando el orden público y la paz social, tener una nueva constitución que nos permita a todos vivir mejor. Muy bien, ahí estamos viendo a todos nuestros candidatos de hoy de forma remota, porque recordemos que estamos en fase 2 aquí en Providencia y en gran parte de la región metropolitana, y los sábados y los domingos no se puede salir de la casa, así que por eso que nuestros candidatos no han venido en esta ocasión aquí al estudio. Voy a partir preguntándoles ahora sí precisamente, ¿qué es lo que no debe faltar en la Constitución para cada uno de ustedes? ¿Por qué idea se la van a jugar con todo? Y quiero volver a partir por Antonia. Sí, yo creo que lo fundamental en este proceso constituyente es despinochetizar el Estado. Eso en dos sentidos. Primero, en el sentido de la democracia. Hemos vivido estos años, básicamente toda mi vida, bajo la herencia del diseño político que se hizo para el país en dictadura. Y por otro lado, creo que despinochetizar significa también superar el Estado subsidiario y avanzar hacia un Estado garante. Que chilena, dejemos de vivir en esta sensación permanente de caernos, ¿cierto? De que no tenemos una red que nos sostenga y de que si nos enfermamos, nos equivocamos o nos pasa algo, no vamos a tener una red, no vamos a tener un servicio público que nos apoye. Para eso necesitamos entonces democratizar ampliamente el país en varios sentidos, no solo el del régimen político, y también superar el Estado subsidiario y avanzar a uno que garantice derechos sociales. Siendo tan joven, Antonia, ¿tu recuerdo es para Pinochet? ¿Qué? Siendo tan joven, digo que tu recuerdo y tu referente es ir en contra de políticas de Pinochet, que no sé, la gente joven me imagino que ya ni siquiera se acuerda. Sabéis que igual es gracioso que estemos las dos juntas acá, porque yo, como mis primeros recuerdos de política es verte a ti despachando la detención de Pinochet. Sí. Y encuentro igual bonito estar hoy día, después de 15 años de movilizarme, ¿cierto?, en las calles precisamente contra ese modelo, de estar hablando de cómo vamos a superar su herencia. Y es brutal que tengamos que estar hablando 30 años después, yo tengo 31, de superar esa herencia, pero es el momento de hacerlo. Vamos con Guillermo. Guillermo, ¿cuál es tu idea fundamental? Algo lo esbozaste ya al comienzo del programa. Sí. Sí, bueno, yo creo que acá hay que redefinir la forma como se entienden los derechos sociales y cómo se les provee a la población. Efectivamente, acá hay que poner al ciudadano por delante, el ciudadano por delante con sus necesidades cambiantes a través del tiempo, y por eso necesitamos una constitución que sea dúctil, que sea flexible para irse adaptando a las necesidades de la población. Entonces necesitamos una estructura de derechos sociales que esté pensando en primer lugar en la necesidad de las personas y después en cómo el Estado lo va a proveer. Esto se ve muy claramente hoy día en mi distrito, en los problemas que tenemos en el acceso a la vivienda, el hacinamiento que hay, en los problemas que hay en el acceso a la salud, que bueno, está muy agudizado ahora por el problema de la pandemia, pero evidentemente que esto viene de mucho antes. Entonces tenemos que repensar los derechos sociales desde la perspectiva del ciudadano, y eso requiere, por lo tanto, un régimen de provisión distinto. La cantidad de necesidades que vienen son tan altas y va a durar tanto tiempo que tenemos que pensar en la sustentabilidad de ese proceso. Y hay dos dimensiones. Una, sustentabilidad financiera, si tú quieres, cómo vamos a financiar todo este enorme esfuerzo de derechos sociales, y ahí hay un tema de cómo retomamos una senda de crecimiento que permita generar empleo, salarios dignos, y eso es una línea también de trabajo que para mí es muy importante. Y la otra dimensión de la sustentabilidad es la medioambiental, porque ese crecimiento, tal como lo hemos tenido en los últimos años, es extremadamente caro en términos de impacto medioambiental. Tenemos que tener una economía, en realidad, que se preocupe del medio ambiente. Y por último, eso va a tener que gestionarlo una democracia nueva. Y esa democracia nueva tiene que ser un cambio en el régimen político, salir del presidencialismo y distribuir poder hacia la ciudadanía, hacia las regiones y los municipios, y un cambio en la forma como funciona el Parlamento, no solo en la forma como se eligen, que es la propuesta de Jorge, sino que también en realidad ir a un régimen semipresidencial o semiparlamentario, como uno quiera, que redefina el rol del Parlamento, que tenga más atribuciones hoy día a expensas, por supuesto, de los poderes que tiene hoy día el presidente. Quiero ir con Jorge de la Carrera, y además de Jorge, tú hablabas precisamente de eso, ¿no? Que el Congreso para ti era como lo más importante de tus planteamientos, y también quería invitar al resto del panel a reflexionar un poco sobre eso, con lo que vimos, por ejemplo, esta semana en torno a las competencias que tiene tanto el Ejecutivo como el Legislativo, con toda esta pelea del 10%.
gracias, Mónica, y muchas gracias, Guillermo, por tu alusión. Yo coincido en gran parte con lo que dice Guillermo de las necesidades que tiene la población y cómo ir avanzando en un esquema de mejores soluciones, ¿cierto? Donde tengo la diferencia es en el tema del sistema político y el Congreso. Creemos que el principal problema que tiene hoy Chile es un mal Congreso, una mala institución. De hecho, si uno mira las encuestas CEP, es la institución peor evaluada, junto a los partidos políticos. Por lo tanto, lo que hay que reformar es el Congreso. No hay que darle más atribuciones al Congreso con un Congreso como está. Entonces, lo primero es reformar el Congreso. Si ese Congreso queda bien reformado con un sistema de elección razonable, que se elija por mayoría, ojalá mayoría absoluta, claro, uno puede empezar a pensar en otras atribuciones. A un Congreso como el que existe hoy día, bueno, es el comienzo del fin. Entonces, por eso yo veo un gran riesgo en el proceso constituyente es dar más atribuciones al Congreso. Y una tremenda oportunidad, modificar el Congreso. Hoy día, un ejemplo simplemente, los partidos políticos y el Congreso habla de modificar Carabineros, de reformar Carabineros. Y resulta que Carabineros tiene 15 veces mejor evaluación que los partidos políticos. Entonces, el mayor escándalo de corrupción de los últimos años también. No, sin duda que hay problemas en Carabineros. No quiero decir eso. Por organismos internacionales. Sí, Antonio, hay quien diría que son importantes. A ver si me dejas terminar para que cada uno tenga su espacio. Yo lo que quiero decir es que la institución como está hoy día, el Congreso, es incapaz de sacar adelante el país. Necesitamos una reforma profunda y ese es el gran mensaje de la ciudadanía en el plebiscito. 80% de la gente votó que la convención no fuera conformada por partidos políticos. ¿Qué significa eso? Que no le creen a los partidos políticos, que quieren que entren independientes a reformar la institucionalidad política, en particular el Congreso. Esa es nuestra propuesta y para reformar el Congreso el pilar fundamental es que se elija por mayoría absoluta, que sea más representativo y que busque el diálogo, que sea menos polarizado, que no fragmente tanto el sistema de partidos políticos. Y de esa manera creo que podemos mirar el futuro con muchísimo optimismo. Esta es una gran oportunidad. Yo hago un llamado a la gente del Distrito 11, los que votaron por el apruebo, los que votaron por el rechazo, aprovechemos esta instancia. Este es el momento. Si no reformamos el Congreso ahora, no lo vamos a hacer nunca. En ningún país del mundo se ha logrado reformar el sistema de elección que tenemos en Chile. Esta es la gran oportunidad que tiene Chile de reformarlo. Así es que ese es el llamado que hacemos a la gente. Gracias, Jorge. Quiero ir con Francisco precisamente en esta reflexión del cambio constitucional, porque Francisco Moreno es además sobrino del conocido político y, digamos, autor, podríamos decir, intelectual al menos, de la Constitución que actualmente nos rige. Francisco, el desafío para ti, ¿cómo lo ves? Sí, Mónica, yo creo que tenemos una gran oportunidad como país. Y esa oportunidad pasa por mirar hacia el futuro. Necesitamos paz, necesitamos orden público, tranquilidad. Tenemos que ser capaces en esta instancia, en esta convención constitucional, de reparar nuestro tejido social, que se ha visto tan dañado durante el último tiempo. Tenemos que recuperar nuestra amistad cívica, algo que existía en la sociedad chilena y que por distintos motivos hoy día no está presente. Yo quiero en primer lugar Pero como sobrino, perdón, le quería preguntar como sobrino de Jaime Guzmán, ¿cómo ves tú este proceso? Algo que obviamente, Jaime Guzmán es parte de mi historia, es parte de mi identidad, valoro especialmente cuál fue su aporte durante décadas pasadas respecto a la necesidad de reencauzar a Chile en una senda constitucional y democrática. Esta Constitución del 80 se ha modificado a través de 52 leyes, más de 250 modificaciones puntuales en una Constitución que tiene 143 artículos. Los desafíos que tuvieron en su momento la Comisión de Estudios de la nueva Constitución, por allá por el año 74, son absolutamente distintos de los actuales, de los desafíos que tenemos hoy día. Sin perjuicio de ello, soy de los que valora finalmente los avances que hemos tenido en estos 30 años. No se trata de finalmente generar una Constitución que vaya solamente contra la Constitución del 80, como es lo que yo veo de un sector de la izquierda. Acá lo que se trata, Mónica, es recuperar y darle valor a la tremenda tradición constitucional que tiene nuestro país a través de 10 constituciones, y a través del diálogo, a través
de la democracia misma que tiene que existir en la Convención Constitucional, generar puentes para un mejor país. Y lo principal y básico, creo yo, es cómo aseguramos la gobernabilidad. Finalmente, que los distintos gobiernos puedan finalmente desarrollar su programa. Hemos visto cómo hoy día un Congreso Nacional al año y medio ya no prestaba ningún tipo de apoyo, de ayuda ni de colaboración para efectos prácticos de que este gobierno pudiera cumplir su programa que había triunfado en las urnas. Eso es básico, ¿para qué? Para el fortalecimiento del Estado de Derecho, porque es la única manera que podamos tener paz. ¿Y qué propones tú? Y esa paz, lo siguiente, traiga desarrollo y crecimiento. Soy de los que cree que tenemos que reforzar nuestros derechos sociales, especialmente los básicos y fundamentales para la ciudadanía: la salud, la educación, la vivienda, trabajo y previsión social. Hoy día la Constitución del 80 no considera el derecho social de acceso a la vivienda. Es importante considerarlo, pero también con total realidad señalar específicamente cuáles van a ser las garantías y prestaciones que el Estado finalmente se va a comprometer a la ciudadanía a través de estos derechos. Si hay algo que le ha hecho mal a nuestra democracia, es que las personas sienten que el Estado no cumple con sus compromisos. Y en la medida que seamos capaces de determinar fehacientemente y precisamente cuáles son esas prestaciones específicas, así como en el sector salud existe la garantía explícita de salud, el que es hacerlo respecto a los otros derechos sociales. Yo no consigo, Mónica, una constitución donde no exista una defensa explícita de que está por nacer, que reconozca, obviamente, la dignidad de la persona humana. La igualdad ante la ley es un principio fundamental y básico. Que sea una constitución que promueva la libertad, que apoye el emprendimiento, que sea capaz de reconocer el trabajo honesto de cientos de miles de chilenos y también, muy fundamental, que le ponga límites a la acción del Estado para proteger así a los ciudadanos. Hablemos de derechos sociales. ¿Cómo los protegerían ustedes desde su punto de vista como constituyentes si es que logran ese cupo? Partamos nuevamente, hagamos una nueva ronda y partamos de nuevo por Antonia. Sí, yo creo que es muy decidor a propósito de derechos sociales que los énfasis que vemos acá, con los que hoy día estoy conversando, tengan que ver sobre todo con la política hablándose a sí misma, en medio de una crisis social y económica como la que estamos viviendo. O sea, que nos estemos hablando de gobernabilidad, gobierno del cual Francisco Moreno formaba parte hasta hace poco como subsecretario de Hacienda, o sea, parte del mismo ministerio, ¿no? Como parte del mismo Ministerio de Hacienda que celebró un bono de 65 lucas, ¿cierto? O que me digan que el principal problema de hoy día es el Congreso, siendo que tenemos cifras que están creciendo en cuanto a desnutrición, me parece poco más que irrisorio. La forma que necesitamos hoy día de superar la crisis es recuperar en los bienes comunes, es recuperar la idea de comunidad a través de un fuerte pilar público. Y ojo, un pilar público que nos reconozca a todos y todas, porque aquí también hablan de la gran tradición constitucionalista chilena, cuando es una tradición constitucionalista que se ha impuesto siempre por la fuerza, nunca en base a la soberanía popular, ¿cierto?, al mandato de la mayoría, y que además siempre, hasta ahora, excluyó a las mujeres. ¿Ya? Así que, por favor, también pongamos un poquito de perspectiva. Los derechos sociales, nosotros proponemos que se abandonen lo que parece que tanto entusiasma aquí, no solo a Francisco, sino también a Jorge, que tiene una larga trayectoria, ¿cierto?, en el negocio de la salud, que es el GES, el subsidio a la salud privada, en vez de fortalecer la salud pública, que es la que tiende a la mayoría y que es la que ha dado la gran cara en esta pandemia. Entonces, lo que proponemos, en resumen, para los derechos sociales es, primero, redistribuir la riqueza para que puedan financiarse. Segundo, que se garanticen a través de un fuerte pilar público que sea un sostén para todos y todas, en el que lo público deje de significar un servicio de segunda al que uno recurre solamente cuando no pueda pagar lo privado, ¿cierto?, sino un servicio de calidad y universal. Y eso, por supuesto, desde una perspectiva descentralizada, que bien que lo necesitamos acá, aunque seamos todos candidatos de la región metropolitana, ¿cierto? Y también desde una perspectiva diversa, que dejemos de pensar solamente dentro de las 3 comunas más ricas de este país. Guillermo Larraín, ¿cómo garantizarías tú los derechos sociales? Mira, yo soy un súper apoyador del emprendimiento. Me parece que es una idea que es súper buena, que hoy día ayuda a mucha gente que está pasándolo muy mal durante la pandemia, pero emprendimiento en los derechos sociales me parece que eso ha llevado a soluciones aberrantes. Me parece que los derechos sociales tienen que partir porque haya, en primer lugar, un Estado que provee el derecho social, por ejemplo, a la salud, por ejemplo, a la vivienda, en primer lugar. El emprendimiento viene después porque siempre va a haber algún proveedor, alguien que va a estar con alguna lógica empresarial detrás.
pero el rol, la responsabilidad, la cara de cara a la ciudadanía tiene que ser del Estado. El emprendimiento no está, creo yo, bien situado en el área de los derechos sociales, pero en todo el resto de la economía a mí me parece que es bastante bueno. Yo creo que el gran problema que tiene la Constitución del 80 y que no puede cometer esta Constitución es tratar de imponer un modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo tiene que ser algo que la democracia vaya nutriendo a través del tiempo. Si queremos que esta Constitución dure 40, 50 años, tenemos que darle espacio a la democracia para que vaya canalizando cómo va resolviendo problemas distintos. La Constitución del 80, por su rigidez, por tratar de imponer una forma de entender el desarrollo, creo yo que en ese sentido fue bastante nociva y nos llevó al tipo de crisis que estamos viendo hoy día. En ese sentido, para que esa democracia sea viable, es que el cambio al régimen político es esencial. Acá hay una realidad sociológica, yo diría, y política, que es que en Chile hay multipartidismo. El multipartidismo con un sistema presidencial no funciona bien. Y eso el binominal no lo pudo cambiar. 30 años de binominal no cambió el multipartidismo. Entonces tenemos que ir a un régimen político distinto. Y por eso que esta es la primera función. El tema electoral que menciona Jorge, yo también creo que hay que evaluarlo, pero está en segundo lugar. Porque el gran problema de gobernabilidad hoy día que tenemos es que hay un presidente que no tiene mayoría en el Congreso y parlamentarios que le ofrecen cosas a la ciudadanía, pero que el presidente tiene iniciativa exclusiva para hacerlo. Ese es el bloqueaje que tiene nuestra democracia y que tenemos que destrabar. Por eso el cambio del régimen político es la primera prioridad en materia de reforma al sistema político, que va a viabilizar todas las otras cosas. Francisco Moreno, ¿estás de acuerdo con eso? Yo voy con Jorge de la Carrera. Sí, yo estoy en una línea absolutamente opuesta a lo expresado por Guillermo Larraín. A ver, él nos quiere llevar, por eso te pregunté. De un presidencialismo a un parlamentarismo, y me pregunto yo, o semipresidencialismo, porque para el caso es lo mismo, vamos a tener un presidente de la República que es más bien decorativo y un primer ministro en el Congreso Nacional. Viendo los últimos 3 años de Congreso Nacional, donde hemos presenciado que estamos frente, objetivamente, al peor Congreso Nacional desde el retorno de la democracia del año 1990. ¿Ustedes le darían la responsabilidad para que conducieran al Estado? Designados. Hablemos. Hablemos cada uno cuando le corresponda. Afortunadamente tenemos que hablar de uno porque es complicado esto a través del Zoom, es difícil. Ya te voy a dar la palabra, Antonia. Termina tu idea, Francisco. El peor congreso fue el que tuvo senadores designados. Ya, voy a continuar si es que Antonia me lo permite. Decía que yo estoy contra la idea de generar un cambio. Y el problema viene dado efectivamente por el Congreso Nacional. El Congreso no es la solución a los problemas. En ese sentido, lo que tenemos que hacer, efectivamente, es fortalecer un presidencialismo y mejorarlo en algunos puntos, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de, en primer lugar, modificar mucha normativa de lo que significa la formación de la ley. ¿Ustedes creen que es lógico que un proyecto de ley como de pensiones, a propósito de lo que vivimos en octubre del 2019, lleve más de 1 año y medio de tramitación en el Congreso Nacional, siendo que fue la principal preocupación de la ciudadanía respecto a los hechos de octubre? ¿Ustedes creen que es lógico que un proyecto de ley permanezca durante 1 año y medio y que entregaba beneficios directos a los micro, pequeños y medianos empresarios, que son aquellos que generan más del 70% del empleo en Chile? La ley de armonización tributaria se demoró 1 año y medio de tramitación en el Congreso. Entonces, que hoy día don Guillermo Larraín diga, acá va a ser el primer ministro, ¿no es cierto?, quien va a dirigir los destinos de la nación desde el Congreso Nacional, yo considero que es casi un chiste respecto a la calidad de Congreso que tenemos hoy en día. Muy bien, nos quedan 6 minutitos. Quiero ir con Jorge de la Carrera y sus opiniones. Muchas gracias. En esta materia. Yo me quiero sumar a lo que dice Francisco. Es el peor Congreso de la historia de Chile. Y por lo tanto, darle más atribuciones sería un suicidio. Yo lo he hablado con doctores, que los doctores tienen una mente como tratan de ver dónde está la enfermedad del paciente. Chile tiene una enfermedad. Si una persona tiene 150 kilos y empieza a pensar cómo baja de peso, unos le recomiendan jugar fútbol, otros jugar tenis, pero va al doctor y el doctor lo primero que le dice, señor, usted tiene que dejar de comer y llegar a los 80 kilos. Recién ahí puede pensar si juega fútbol o juega tenis. Eso es lo que le pasa al Congreso en Chile. Es un muy mal Congreso. Si empieza a jugar fútbol o a jugar tenis, va a tener un ataque al corazón. Primero tiene que bajar de peso. Tiene que ser un buen Congreso. Si es un buen Congreso, en ese minuto recién puede empezar a pensarse si va a tener más atribuciones. Ahora, eso se puede discutir en la Constituyente. Si se modifica el Congreso,
y se llega a un acuerdo rápido en eso, bueno, se puede empezar una discusión de ver si se le dan más atribuciones y qué atribuciones se le dan. Pero a este Congreso sería francamente un suicidio, y en eso coincido con lo que dice Francisco. Respecto de los derechos sociales, coincido en gran medida con lo que dice Guillermo, incluso también con lo que dice Antonia. Yo creo que el tema de los derechos sociales va a ser algo que se tiene que discutir en la Convención Constituyente, y creo que con una lógica de priorización, de escuchar a los movimientos sociales de distintas tendencias para ver cuáles son los temas más importantes y tener una discusión abierta y decir esto es lo que Chile puede hacer hoy, esto es lo que Chile puede hacer mañana, condicionado al crecimiento económico que tenga. Muy bien. Y en la convención llegar a un cierto nivel de acuerdo. Ok, me quedan 3 minutitos, en realidad ya me quedan 2 minutitos, tengo que despedir este segmento de Mesa Central y quiero terminar con la última pregunta y un poco así para que la gente también los pueda conocer, una pregunta de fácil respuesta. ¿Cuál es su candidato presidencial, Jorge de la Carrera? Mira, yo te confieso que yo, como todos los chilenos, elige en el pool de alternativas disponibles. Hoy día Ignacio Briones me parece un excelente candidato presidencial, pero hoy en la mañana me llegó una entrevista de Joaquín Lavín en que apoya ir a un sistema mayoritario. Por supuesto que cualquier candidato que apoye una reforma al Congreso va a ser un candidato que va a tener mi apoyo. Pero Guillermo, no descarto, perdón, un asunto, Mónica, no descarto que surja desde la centroizquierda algún candidato distinto a los que hay hoy día, un Jorge Burgos, un Patricio Walker o un Andrés Velasco, que pueda ser un candidato atractivo para lo que viene. Guillermo. Muchas gracias. Tu candidato presidencial. Jimena Rincón, y posteriormente cuando haya primarias de toda la oposición espero apoyar a la persona que salga ahí, que espero que sea ella. Ella es parlamentaria y es efectivo que el Parlamento hoy día está muy mal, no hay ni una duda de eso, no lo pongo en duda. Lo que digo es que lo que ustedes están proponiendo es mantener la ingobernabilidad, porque el sistema presidencial es incompatible con este otro sistema. El único sistema presidencial que más o menos funciona en el mundo es el norteamericano, ningún otro. Desafortunadamente no tenemos tiempo. Ya, ¿su candidato presidencial, Francisco Moreno? Mi candidato, Mónica, es Joaquín Lavín, porque es el único que le puede ganar a Pamela Giles y a Daniel Jadwe. Muy bien. Y por último, Antonia, para cerrar, Antonia Orellana, ¿tu candidato presidencial o candidata presidencial? Mi candidato presidencial es Gabriel Boric y como este sistema no está hecho para los partidos nuevos, necesitamos reunir 35.000 firmas y pueden aportar en boricpresidente.cl. Y como todos se alargaron, solo voy a agregar algo cortito. La próxima semana es el Día de la Madre. Invito a todas las mujeres, a todas las familias, a que cuando vean al candidato repartiendo flores, le pregunten cuál es su propuesta para reconocer el trabajo doméstico y de cuidado que hemos hecho siempre gratuitamente y que ha sido una de las cosas que más ha reventado a las mujeres en esta pandemia. Pregúnteles qué van a hacer con ellos, en el municipio, en el gobierno y en la Convención Constitucional. Muy bien, Antonia. Muchas gracias a todos nuestros candidatos a constituyentes. Muy interesantes todas sus ideas, muy interesante el debate. Gracias por participar esta mañana con nosotros en Mesa Central.